La excusa era Meta, pero la verdad es que el programa con Javier Acción vais a ver que es una auténtica gozada. Los que seáis inversores os va a maravillar. Decirte que hemos hablado lógicamente de Meta y bastante, con nuevos datos que incluso hasta ahora no habían salido publicados y con nuevas interpretaciones muy interesantes, pero es que hemos hablado de quistos, hemos hablado de opciones, hemos hablado de Netflix, hemos hablado de empresas suecas, hemos hablado de qué es invertir en calidad, hemos hablado de muchísimas, muchísimas cosas. Así que el programa te va a encantar. No te lo pierdas. Javier Acción, os dejo con el programa. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos con nosotros un invitado de auténtico lujo, un invitado que llevamos tiempo queriendo que forme parte del elenco de gestores, de inversores de prestigio que han pasado por el canal de Locos de Wall Street. Y la verdad es que viene, el timing es perfecto porque ya sabéis y ya sabemos nosotros también que os gusta mucho todo lo relacionado con Meta, todo lo relacionado con Facebook, desde el punto de vista de inversión y no inversión, es decir, hemos tenido programas relacionados con el metaverso y han gustado mucho. Y hoy tenemos con nosotros a Javier Acción, de Acción Inversiones. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya tenía ganas de que llegase el día de estar un ratito con vosotros. Genial, pues decía que teníamos la suerte de tener a Javier porque Javier es uno de los inversores que mejor conoce a Meta. De hecho, lo hablábamos a micrófono cerrado, por lo menos del programa español, Javier. Lo hablamos a micrófono cerrado y decía efectivamente que ahora nos va a explicar por qué ya Meta no forma parte de su fondo, pero aún así, lógicamente, como él ya mismo decía, tiene un trabajo hecho que la va a seguir trimestre a trimestre, presentación de resultados, porque a lo mejor la situación cambia, ¿no? Los inversores que hemos traído hasta ahora, el Locos de Wall Street, para hablar de Meta, la verdad es que son muy positivos, más allá de lo que haga la compañía en bolsa, y nos Mm. interesa también ver todo tipo de opiniones y en este caso, pues conocer la de Javier, aunque ya os adelanto que aunque el programa digamos, va a tener mucha parte donde vamos a hablar de Meta, va a transcurrir mucho hablando de Meta, también vamos a hablar de alguna compañía en la que Javier tenga especial ilusión en su cartera o que esté especialmente bullish en ella, para Mm. que nos cuente cómo él hace deliciosamente esas tesis, esas explicaciones, mini tesis en 10-15 minutos, ¿no? Javier, yo creo que lo primero, por si alguien de nuestros seguidores, el Loco de Wall Street, no te conoce, lo primero es que nos hagas una pequeña semblanza, ¿no? De quién es Javier Acción. ¿Te parece? Muy bien, perfecto, encantado. Pues soy Javier Acción, EAF registrada, antes era EAFI, ahora EAF, ahora están viendo, bueno, van cambiando el nombre, es una empresa de asesoramiento financiero como persona física, pero registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Vengo de banca, trabajé en Banco Santander como analista de riesgos de empresa y bueno, pues el análisis de compañías como que siempre ha sido mi pasión, aparte de mi trabajo, ¿no? Desde muy jovencito invertía en renta variable y luego lo que terminó siendo lo que era mi hobby terminó siendo pues mi trabajo, porque cuando el trabajo de la banca se fue deteriorando, pues pude pedir una baja voluntaria en buenas condiciones para registrarme en la comisión y poder empezar a asesorar de manera profesional. Al principio utilizando productos de terceros, fondos, planes de pensiones, con inversiones en compañías en directo para las carteras de los clientes que asesoraba. Y después una de las carteras era una sociedad de inversión pequeñita que hacíamos ampliaciones de capital cada año, pues varios socios que hacíamos reuniones para repasar la cartera, yo les hacía propuestas de inversión. Pues al estar registrado como EAF pudimos convertirla en un fondo asesorado, en un compartimento, que es el Fondo Acción Global, en el que yo pues está registrado en Andbank y yo pues soy el asesor y pues lo abrimos ya no solo a nuestro círculo más cercano, sino a todos los inversores que quisiesen participar. Ese fondo pues poquito a poco fue aumentando, sigue siendo un fondo muy pequeñito para lo que es la industria de gestión de activos, pero bueno, como muy artesanal, muy cerca de los inversores, un tratamiento muy personalizado. Yo tengo contacto directo con todos los partícipes que además pues tienen a su gestor o su asesor financiero, de manera que no solo llevan sus inversiones a través del fondo y pues van buscando esa rentabilidad a largo plazo para su cartera, su patrimonio, sino que tienen pues para cualquier cuestión que les pueda surgir, planes de pensiones, acciones, me compro una casa, tipos fijos, tipos variables, cómo ves el sector ahora de petróleo, el sector inmobiliario,
cualquier cuestión de estas, oye, mira, el banco me plantea este producto, ¿cómo lo ves? Pues tienen a alguien que les acompaña en ese camino, que es un camino a veces complejo para quien no tiene la formación o no tiene el tiempo, pues como que delegan nosotros todas esas labores y nosotros le acompañamos de manera muy personalizada y muy cercana en todo ese camino, ¿no? Entonces, bueno, pues el fondo, para que es un poco lo que vamos a hablar hoy, ha tenido una transición desde los primeros años, esa cartera privada, por decirlo así, pues muy conservadora, tenía mucho cash, mucha renta fija. Los propios socios de esa compañía, esa SL, también hacían propuestas de inversión, teníamos una cartera muy, muy, muy diversificada, tipo banco de pruebas, con muchos, y tuvimos ETFs, fondos de terceros, etcétera, y eso ha ido evolucionando hacia una cartera más pura de renta variable, una cartera pues bastante concentrada. Hasta hace poco teníamos 20, 22 compañías. Ahora, aprovechando las caídas de mercado, hemos ido aumentando un poquito esa diversificación para estar expuestos a que cuando venga la recuperación de mercado sepamos que la vamos a coger de manera más sólida en compañías siempre de mucha calidad, márgenes elevados, retorno sobre el capital invertido alto. Nos gusta que haya familias detrás pues, que estén implicadas o equipos gestores que se juegan el dinero con nosotros y que veamos que están muy alineados en la toma de decisiones, y negocios pues que estén bastante protegidos de la competencia, pues con esos fosos o esos mods, esas ventajas competitivas que les permiten subir precios a lo largo de los años, etcétera, que en un entorno inflacionista deberían verse claramente beneficiados, más allá de que a corto plazo el mercado les esté asignando menor múltiplo, pero creo que nuestra cartera para un entorno inflacionista, pues cuando el mercado se tranquilice debería funcionar muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es básicamente todo, conocimiento muy profundo de las compañías, muchas horas, pues eso, analizando, leyendo conference call, etcétera. Y poco más, preguntadme vosotros, porque creo que eso es así un poco el conjunto de los últimos años, es más o menos la explicación. Antes de entrar en Meta, que va, como ya hemos dicho, se va a llevar gran parte del programa, eh, Javier, de todo lo que has comentado que inviertes, yo me quedo sobre todo que has dicho varias veces la palabra calidad, ¿no? Yo creo que dentro de vuestro fondo, si algo digamos, destaca, no sé si se puede, digamos, encajar en un estilo de inversión, oye, value investing, deep value, grow, crecimiento, pero al final todo esto amalgamas de adjetivos que Sí. hay, que no sé, que son difíciles muchas veces catalogar inversiones, pero me quedo con que has dicho varias veces empresas de calidad, ¿no? Sí. Bueno, a ver, lo de las etiquetas es complicado, ¿no? Porque parece que cuando tienes una empresa de crecimiento ya no eres value investor, y yo por definición Exacto. soy value investor. Creo que cualquier persona que intente comprar algo por debajo de su valor intrínseco es value investor. O sea, al final, la inversión en valor significa intentar, pero quiero decir, que ¿quién invierte en bolsa intentando comprar por encima de su valor intrínseco? Es que eso no tiene sentido, ¿no? Por definición, cualquier persona que intente obtener interés compuesto a largo plazo intenta comprar a buen precio, ¿no? Lo que pasa es que el crecimiento no deja de ser una variable más a tener en cuenta en el valor presente de nuestras inversiones. Con lo cual, pues la tasa de crecimiento te afecta y mucho al múltiplo presente que tú pagas por los beneficios actuales, porque van a ser muy diferentes los futuros que va a tener, ¿no? Por eso es tan relevante la tasa de descuento o la rentabilidad exigida para las compañías de crecimiento, y por eso son las que más impacto han tenido recientemente. Pues oye, que hace nada, si tú la tasa libre de riesgo, el bono americano estaba al 0,5%, aunque le metas una prima de riesgo por renta variable del 3 o 4%, claro, si tú descuentas una empresa que tiene flujos de caja esperados muy altos en 2027, 2028, 2030, la descuentas al 3%, pues lógicamente, sin que pase nada con la compañía, de repente se te va el bono americano al 4%, 4 más 3, 7, la empiezas a descontar al 7, te puede caer la compañía más de un 50%, porque el valor presente de esos flujos de 2027, etcétera, a valor presente cuando haces esos modelos de descuento que hacemos los analistas, yo no hago de descuento de flujos, pero la gran mayoría de los modelos y todas las Sí. consensos de La Wall Street, industria. la industria hace esos descuentos. Pues es que te vale en bolsa un 60% menos la compañía y las ganancias son las mismas. Si viene recesión y las ganancias caen un poco, que eso es lo que ha pasado la semana pasada con varias presentaciones que hemos visto, pues ni te cuento, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver, la valoración que haga el mercado de esas compañías hoy no tiene nada que ver con la calidad intrínseca de un negocio. Y la calidad intrínseca, que tú me preguntabas qué es invertir en calidad, la gente dirá, joder, no, pero es que, bueno, Kistos Energy, por ejemplo, nosotros tenemos Kistos en Sí. cartera. Bueno, pues no, es que eso es una compañía value porque está per 2 o per 3. Hombre,
vamos a ver, una compañía que el 80-90% de sus revenues es puro cash, que tiene un activo situado donde lo tienen ellos, con la situación tan poca profundidad, con un equipo gestor como el que tienen ellos, en la situación de gasística, sí, tiene dependencias externas y crece, hombre, es que es una compañía que de salir de ser una concha de cash a lo que está generando ahora mismo, pues tiene mucho crecimiento. Entonces, bueno, pues yo me considero value investor, por supuesto. Invierto en compañías de calidad, por supuesto. Y tengo Xtos en la cartera. Para quitar todo ese tipo de tópicos de no, es que si yo invierto solo en, me lo invento, Moody's o Visa, que son paradigmas de compañías de calidad, no puedo comprar Xtos Energy. Para nada, no es así, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Creo que hay que ser muy práctico, creo que hay que estar abierto a cualquier tipo de inversión y no tener prejuicios antes de analizar algo. Ahora dices, oye, ¿por qué no tienes ahora mismo compañías petroleras o minas de carbón que pues ahora están ya las materias primas un poquito más flojeando y tal, ¿no? Pero parecía como que transporte marítimo, ¿no? Fletes marítimo, shipping, etcétera y tal. Bueno, pues porque a lo largo de toda mi trayectoria inversora he ido viendo que las inversiones en compañías cíclicas te sale bien una, te sale bien dos, pero a largo plazo estás haciendo market timing, es decir, tú realmente, si tú te estás comprando shipping o te estás comprando una compañía que depende del precio del carbón o depende del precio del petróleo, y que estos ahora, lógicamente, pues tiene una dependencia grande del precio del gas, pero es que con el gas un 70% más bajo de lo que ha llegado a estar, que esto se imprime billetes, y además es que nosotros lo compramos pues el día que salió a cotizar a una libra y básicamente eso es que ahora mismo nosotros hemos ido vendiendo trozos de quistos conforme subía para no pasar del 5%, porque quistos tiene un riesgo muy grande, y es que si hace una operación grande y suspenden de cotización las acciones, si nosotros tenemos más de un 5% en la cartera, nos cierran el fondo hasta que hagan un pocket size, que es nos cierran. Sí, lo que pasó con Rock Rose Energy, el tiempo que estuvo halteada, claro, que fueron entonces 6-7 sí, meses. porque, y esto es importante que lo sepa la gente, por qué sucede, que tiene todo el sentido. Si Quistos sopa una compañía que, imagínate, duplica el tamaño de Quistos y el mercado descuenta la posibilidad de que cuando la vuelvan a readmitir, que es lo que se llama una OPA inversa, ¿no? Yo te opo a ti, pero es que tú eres más grande que yo, con lo cual la que dejamos listada es la que yo estoy comprando, ¿no? Si el mercado estima que cuando readmitan las acciones a cotización va a subir mucho y nosotros tenemos un porcentaje alto de quistos en cartera y está suspendida, alguien podría tener la tentación de suscribir nuestro fondo el día antes de que la admitan y reembolsarlo el día después de que la admitan a cotización y llevarse el upside en un 5, 6 o 7% de la cartera de una subida a lo mejor de un 20 o un 30 o de por 2, como hizo alguna vez Rock Rose. ¿Y eso qué estaría haciendo? Le estaría robando retorno a nuestros partícipes antiguos, porque se estaría llevando un trozo de la rentabilidad que les correspondería a ellos. Con lo cual, para proteger a los inversores, cuando tú tienes más de un 5% en una empresa que no está cotizando, no es que se cierre el fondo, es que la gestora deja de emitir valor liquidativo, porque no sabemos a cuánto va a cotizar esto cuando lo abran. Con lo cual, no puede haber suscripciones ni reembolsos nunca cuando hay una compañía de más del 5%. Con lo cual, yo, por prudencia, siempre he mantenido quistos por debajo del 5%, que de hecho me he encontrado con gente que me ha dicho, ¿qué haces? Quistos no se vende ni una, hay que tener más. Yo digo, vale. Tú haz lo que quieras. Yo gestiono mi fondo y el dinero de mis partícipes de la manera. Y además es que es es lógico, ¿eh? Un mandamiento que yo me pongo a mí mismo por prudencia de no tener una compañía que tiene esas dependencias, etcétera, más de un 5, y he ido vendiendo según, oye, 4,5, porque como se ha multiplicado, pues ahora Claro, por 4, por pero se ha 5 multiplicado prácticamente. por 6 o por 6, llegó a estar a 650, yo iba vendiendo. Vale, bueno, para que os hagáis una idea de lo que supone esto. Nosotros ahora mismo, si Quistos quiebra, imaginaros que el gas, o sea, que todo lo que se pensaba que iba a pasar con el gas pasa lo contrario, el gas se va cerca de cero o negativo, como se hablaba últimamente y tal, y Austin no consigue salvar la situación. No lo sé, es que tiene ahora mismo debería tener. Tienen que darse tantas cosas raras, ¿no? Claro, tendría que tener, ahora mismo con caja neta ya prácticamente que deben tener en estos momentos, bueno, pues no sé qué podría pasar, pero imaginaros que quiebra y nuestro valor actual, que tenemos, no sé si un 3 y pico por ciento, ahora mismo 4, vale 0. Con lo que nosotros hemos vendido
las veces que hemos ido vendiendo, a nuestra posición inicial, ahora mismo, si nuestra posición actual quiebra, nosotros le ganaríamos entre un 50 y un 60% a nuestra posición inicial. Quiero decir con esto que en una compañía así que pasa eso, tienes que ir soltando paquetes. O sea, tienes que ir... Bueno, primero por regulación, porque si no, ahora mismo en Keystone nos llegaría a pesar un 6, 7, 8% del fondo y me parece una barbaridad con lo que ha pasado con el gas, como se fue a 350, 4... ¿Cómo vas a tener? Dices, no, es que está barata. Claro, está barata porque el mercado ya sabe que el gas no se va a mantener permanentemente a ese precio, ¿no? Y mirad lo que pasó, es que fue muchísimo más rápido el desplome y justo. Dices, no, winter is coming. Sí, lo típico. Eso es pensamiento de primer nivel. Los almacenamientos de gas están tan llenos que cuando venga el invierno probablemente el gas caiga. Y es verdad que los futuros siguen dando precios muy elevados para invierno, no como estuvieron, pero vamos, que Keystone... Al final en Keystone sí que estás jugando oportunismo, si cae el gas, lógicamente pues tiene más posibilidades de hacer M&A muy barato y yo confío mucho en este gestor y lógicamente pues oye, dejo ahí mi semillita, una semillita de un tamaño razonable y que lo vayan gestionando, que creo que a medio y largo plazo tener una posición ahí tiene sentido, ¿no? Y que el gas estructuralmente en Europa, con la situación en la que estamos y la dependencia externa que tenemos, y creo que va a estar estructuralmente más alto de lo que estuvo, ¿no? Bueno, estamos hablando de Keystone en vez de hablar de Meta, pero vamos. Pero interesantísimo porque Keystone es una claro. empresa que también sigue mucho nuestros seguidores y yo, ya que estamos hablando de Keystone, te iba a preguntar qué piensas de todo el tema de la regulación, ¿no? Del windfall tax, del famoso impuesto de la Unión Europea. Bueno, estaba claro, o sea, vamos a ver, el principal riesgo de Keystone siempre fue regulatorio, a pesar de que Holanda tiene el 40% ahí, pero sí, vamos, es demasiado tentador a nivel electoral para los países verdes, decir, mira, es que voy a pagar, voy a ayudar a las empresas o voy a ayudar a esta situación tan difícil que estamos viendo, o pues como sabemos, riesgo de recesión o esa transición a energías más verdes y tal, ¿cómo lo voy a pagar? Con estos villanos que están imprimiendo billetes aquí, que nos sale a todos más cara la calefacción. Como sale a todo el mundo más cara la calefacción y la luz, pues os la voy a subvencionar como con los que venden el gas. O sea, es que estaba clarísimo, ¿no? O sea, yo no creo que haya nadie que haya analizado Keystone desde el primer momento, que haya visto cómo ha volado el gas y no haya tenido en cuenta que uno de los principales riesgos era que le decidiesen pasar por caja, ¿no? Eso era de cajón que iba a suceder y era algo que había que tener en modo. Y es que aún así, salen los números igual. O sea, no creo que cambie demasiado la tesis por ello, y de hecho en Holanda no, pero en Reino Unido, con la parte de CAPEX que tienen en el activo nuevo que compraron, si metes CAPEX tienes reducciones y tal, pues es que es muy fenómeno este hombre. O sea, este hombre, le llaman a estos fenómeno, ¿no? Sí, sí. O sea, confianza plena en que lo va a gestionar de la mejor manera posible para que a los accionistas nos salga, él entre ellos, nos salga lo mejor posible. Y por terminar, en cuanto a, o sea, lo que tú me preguntabas, compañías de calidad. Bueno, pues eso, he tenido bastantes malas experiencias en compañías cíclicas, incluso acertando con el ciclo muchas veces. Cuando ves que la compañía está mejor posible, en el mejor momento posible, el mercado ya se anticipa y ya empiezan a caer las cotizaciones, cuando todavía su variable o su subyacente, por decirlo así, está subiendo, su materia prima o los fletes o lo que sea, todavía están subiendo, el equity ya empieza a caer porque ya sabe la que va. O sea, el mercado es quien piense que... Muy inteligente. Muy inteligente. O sea, hay una cantidad de jugadores tan grande en el mercado, con tantos recursos a su disposición, el acceso a tanta información, a tantos ahora data alternativo, sistemas de pagos con tarjetas, traders de... Es que nosotros, o sea, vamos a ver, nosotros somos un inversor institucional muy pequeñito, casi más parecidos a un inversor, con la información que tenemos o los recursos que tenemos, casi más parecidos a un inversor particular que a un institucional de los grandes. De ahí para arriba lo que hay y lo que... O sea, nuestra ventaja competitiva es el factor temporal. Es decir, lo que sí que creo que en los años 20, en los 60, en los 70, lo que no cambia nunca, algoritmos, trading de alta frecuencia, indexación, lo que no cambia nunca es que el mercado ahora mismo está preocupado por el cuarto trimestre y por los guidance que están dando para 2023. Al mercado, la reflanflinfla, lo que la compañía vaya a estar haciendo en 2027, 2028, eso es lo único que yo puedo jugar. Eso es lo único que puedo jugar es, luego hablaremos de alguna compañía, oye, es que esta compañía está desplegando capital al 15%, lo apalanca un poquito porque se está financiando al 1 al 2, es decir, ya solo para el equity ya tendría un 18-19, pero es que además invierte en un negocio que tiene orgánicos del 6. Entonces,
15 más el apalancamiento, 18 más el Z, esa compañía puede estar haciendo una bola de nieve del 24% anual y tiene un TAM gigante, el management lo está haciendo bien, la toma de decisiones me indica que en 2027 van a estar haciendo esto compuesto al 20%. Joder, ¿qué más? Y además es que acaba de sacar un trimestre un poco más flojo y acaban de tirar las acciones un 50%. Ese es mi único edge como inversor, ¿no? Entonces, y la gente dice, claro, pero estás pagando, bueno, hace nada 25 veces free cash flow. No, ahora 14 veces free cash flow por alguna compañía de estas. Y sin embargo tienes a estas otras que están imprimiendo billetes a, bueno, aquí estos ya no voy a decir el múltiplo porque parece de broma, ¿no? Pero 6, 7, 8 veces free cash flow. Bien. Como nosotros estamos jugando esa subida en el subyacente para realmente la gente piensa, no, la compré muy barata y la voy a vender cara. Sucede al revés. Las compañías cíclicas o automovilísticas, las compras cuando parece que están caras y las tienes que vender cuando parece que están muy baratas. Da igual, jugar un ciclo. Claro, tú estás jugando un ciclo para cuando vendes en el punto alto, ir a buscar otra inversión. Rápidamente, rotar la cartera. ¿Que eres inversor de corto plazo o de la... O sea, es decir, tú estás... Realmente hay un componente de especulación. Es decir, muchos de los inversores o value investors que presumen pues la filosofía de Warren Buffett, etcétera, no inversión a largo plazo, etcétera, etcétera, viendo su cartera, yo no creo que sean tan inversores de largo plazo. Porque si son inversores... O sea, tú, si eres inversor de largo plazo, no te compras Cameco o Acerinox o una compañía automovilística, ¿no? Porque ahí estás jugando un ciclo. O sea, ¿tú qué vas a estar? 20 años, tú mira, hay compañías acereras o automovilísticas o sector financiero que tú miras su gráfico y están ahora mismo al nivel que estaban en el año 98, joder, o sea, tú no puedes ir, que llevas 25 años plano. Claro, ¿qué ha pasado? Pam, pam. Tú realmente si estás 25 años en un sector que está plano, pero que dependiendo de su variable subyacente y de los ciclos del precio al que cotiza su materia prima va haciendo, pues tú realmente estás buscando cogerla abajo y soltarla, entonces estás o especulando o invirtiendo a largo plazo, no te estás montando en una máquina de componer a largo plazo, ¿no? Entonces vas a tener que rotar más la cartera, vas a tener que clavar, estás haciendo market timing porque vas a tener que clavar el momento de salida, el momento tal, buscar la siguiente. Y ¿sabes lo que pasa? Que en muchos de estos ciclos dicen, no, es que yo invierto en petróleo, en cobre, en automóvil, en uranio y en una cerera. Pero si muchos de estos ciclos, como van con la economía, van bastante acompasados, con lo cual puede suceder que tú pilles bien un ciclo y que arriba sea el momento de soltar bastantes de ellos y que cuando los estés soltando no te encuentres compañías baratas en el punto bajo de ciclo suficientes para rotar la cartera. Con lo cual, es una filosofía que más costes de transacción porque tienes que estar vendiendo y comprando y tal, que a mí cada vez, y tuve muchas de esas compañías en cartera, cada vez me ha ido gustando menos. Entonces, calidad. Bueno, yo ahora estoy en la filosofía y creo que hay que seguir evolucionando siempre. No sé lo que pensaré dentro de 10 años, pero ahora mismo pienso que las empresas con elevados márgenes están mejor protegidas para una crisis, que las empresas que no son intensivas en capital pueden crecer más rápido porque no tienen que desplegar ese capital y no tienen que financiarse con deuda. Al no tener que financiarse con deuda, su balance está más saneado y si vienen mal dadas, el equity no lo pasa tan mal o puede pasarlo mejor. Si tienes una ventaja competitiva en un entorno inflacionista, que sabemos que hay inflación a largo plazo, puedes ir subiendo precios. Estás protegido de que la competencia venga a comerte el almuerzo. Bueno, pues en general me parece que... en general es que... O sea, eso no voy a inventar yo nada, que está en las cartas de Fansmith, de Terry Smith, etc. Al final los inversores nos vamos a llevar, como accionistas, el resultado de la diferencia entre cuánto te cuesta el capital y a qué tasa lo despliegas. Yo compro dinero a 2 y lo vendo a 10. Pues eso es mucho mejor que el que lo compra a 7 y lo vende a 5,5. Entonces, claro, tú cuando ves compañías de estas que tienen bonos en el mercado, porque el coste del capital al final es WACC, se llama, pues un promedio ponderado de cuánto me cuesta mi deuda y cuánto me cuesta mi equity, ¿no? Oye, pues esta compañía tiene bonos en el mercado, high yield normalmente, o sin rating, o con un rating bastante regulero y tal, al 8 o 10% de coste. Pues pueden ser a un tipo fijo o puede ser porque lo emitieron al 6 y el bono esté ahora mismo al 80% y entonces el coste que les está exigiendo el mercado es del 8. Bien, cógete eso. Joder, entonces, ¿cómo me vas a descontar el equity al
5% de tasa de descuento. O sea, si los bonos están pagando el 8 o el 10, el equity tendrá que darte como mínimo un 10 o un 15. Claro, así está a 6 veces free cash flow. Es decir, eso es que el mercado no es tonto. Entonces, haces el average. ¿Cuánto tiene de deuda? ¿Cuánto tiene de equity? Vale, coste de capital. La deuda me cuesta el 8, el equity me cuesta el 15, coste de capital 11, 12%. Vale, ¿a qué tasa despliega capital esta empresa? Es decir, cuando hace un agujero nuevo o monta una línea nueva de coche, etcétera, etcétera, ¿cuál es el retorno de ese negocio? El 6%. O sea, es mejor que cierren la empresa que se financien al 10 o al 12 e inviertan en un negocio que da el 6. O sea, están destruyendo. Miras el gráfico de 20 o 30 años, que eso no miente. O sea, ni ciclos, ni ahora sube la bolsa, ni la Fed, ni nada. 20 o 30 años es qué tasa de capital despliega esta compañía frente a lo que le cuesta. Eso es lo que hace diluido, o sea, ya por acción, eso es lo que hace la... No, es que está al mismo... Normal que esté al mismo precio que el año 98, porque sería mejor que le diesen el dinero a los accionistas, se lo entregasen, que no que lo invirtiesen a una tasa diferencial entre el coste y lo que tienes desplegándola negativa, ¿no? Que destruyes... Bueno, pues todo eso te das cuenta a lo largo del tiempo y entonces pues eso es lo que refleja nuestra cartera ahora mismo, ¿no? Todos esos aprendizajes. Pues muy interesante, Javier. Vamos ya, si te parece, sí a entrar en Facebook y la has publicado, la has comentado en tu podcast, has explicado los motivos que te han llevado a una acción que siempre ha estado formando, o prácticamente siempre, parte de tu portfolio, como es Meta. Decía que has explicado tranquilamente, pausadamente, dando todos los detalles, qué te ha llevado precisamente a que ya no forme parte de tu cartera, ¿no? Sí. Sería interesante si pudieras resumirnos una pildorita, porque el que quiera, yo creo que es el que quiera saber con profundidad el detalle, pues ahí tiene precisamente tu podcast donde los explicas, pero Sí. los bullet points que te ha llevado a decir, oye, pues me bajo de Meta, que al contrario de lo que pueda pensar la gente, no ha sido en esta presentación de resultados de hace unos días. Es decir, ya esa caída ya no te ha cogido dentro del Sí. valor. Y después hablaremos de esos resultados también. Pero bueno, si quieres contarnos un poco, pues llamémosle la contratesis, ¿no? ¿Qué te gustaba de Facebook y qué te llevó a ir deshaciendo posición en estos trimestres anteriores? Muy bien, a ver, bueno, vamos a contar por así a bola pluma los bullet points, como tú dices. Para quien le interese, tenemos en la página web tanto la tesis, tanto en inglés como en castellano, en escrito, para que se pueda leer tranquilamente. Y quien quiera, pues puede escuchar en el podcast ese fin de semana, porque hemos vendido Meta, en un podcast de 1 hora, pues puede escuchar un poco toda la explicación más larga, en la que además contamos anécdotas personales y otra serie de cosas que no caben en un artículo escrito, que no puedes tampoco extenderte demasiado, con lo cual pues hay un valor extra en ese capítulo para quien no quiera escuchar. En general, yo cuando escribí ese artículo decía, bien, nosotros, claro, yo tengo que proteger los intereses de los partícipes que pagan una comisión por la gestión del fondo y una manera de... Siempre estamos ahí los gestores en el dilema entre la transparencia absoluta con el partícipe y no regalar el trabajo a los que no pagan la comisión frente a los que sí que la pagan. Con lo cual, yo ahora mismo creo que tiene sentido. Yo tomo una decisión de gestión cuando la tomo en el momento que a mí me parece que por la pura filosofía de inversión o por la pura tesis en la que estamos trabajando, es el momento por, primero, gestión de riesgo, siempre gestión de riesgo, y segundo, potencial de rentabilidad. O sea, primero, perder, segundo, buscar la rentabilidad. Ajá. Una vez que he tomado esa decisión, lo que intento es ser transparente con los partícipes, pero intentando posponer al máximo la comunicación de esa decisión para no decirle, oye, 1 de agosto, el día 2, vendimos Meta y no sé cuánto y tal. Oye, los que pagan una comisión lógicamente tendrán que tener algún tipo de... Bueno, pues lo comunicamos ahora en octubre, porque ya salía la ficha completa del cierre al tercer trimestre, y además es que ya en Morningstar ya no estaba la compañía y tal, ya me empezaban a preguntar, ya había que comentarlo. Con el objetivo de, claro, es una posición pública en la que yo pues fui al podcast de Sergio Falla con Emérito, hablamos largo y tendido sobre Meta, etcétera. Oye, joa, pues si tú has defendido esta compañía y la gente me dice, oye, no, ya existía el metaverso, ya estaba ahí EDFA, ya estaba TikTok, cuando estaba a 300 y tú de repente cambias de opinión es porque ha caído el precio, entonces te ha cambiado la narrativa. Pero bueno, por lo que te comentaba, ¿no? Pero la evolución de mis pensamientos o del análisis de Meta no se produce de un día para otro, sino que es una acumulación
de factores, algunos forzados por decisiones externas o de Apple o de TikTok, etcétera, y otros no forzados, que llega un momento en el que esa acumulación termina con tu paciencia o termina de minar tu confianza en el management y tomas una decisión. Lógicamente, cuando ha minado tu confianza, ha minado la de muchos otros inversores y las acciones ya no estaban a 300. Estaban a 162, me parece, el día que las vendimos, el 1 de agosto. Que es más o menos plano desde que nosotros habíamos entrado la primera vez en abril de 2018, la tuvimos con más peso, menos peso. Luego se nos ejecutaron unas calls y salimos y aprovechamos la caída en COVID para volver a tomar posición también a 160 porque cayeron, etcétera. Pero de promedio ha sido una posición importante desde 2018 hasta ahora y más o menos hemos salido al mismo nivel que habíamos entrado. Entonces, eso se va acumulando ese deterioro de factores, ventaja competitiva, asignación de capital del management, que un jugador nuevo toma efecto red muy rápidamente, que yo me voy dando cuenta también, cosas que no he contado en la tesis. Yo ahora mismo estoy viajando por aquí, por el mundo, yendo a ver compañías, también viajando con mi familia, etcétera, etcétera, y WhatsApp es una herramienta que me cuesta ver ahora mismo cómo nos podríamos comunicar tan fácilmente sin tener WhatsApp. Pero tanto Facebook como especialmente Instagram, y el hecho de que Facebook quiera parecerse cada vez más a TikTok, para mí va en la línea, puede ser que acertada a nivel de negocio, pero equivocada a mi modo de ver en tener un modelo de negocio que haga el mundo un lugar mejor. Es decir, yo aquí me doy cuenta de que yo, por ejemplo, pues oye, pues estábamos en San Diego hace nada y hay un sitio que se llama Sunset Cliffs, pues que hay unas puestas de sol preciosas y tal, y fuimos ahí con nuestro hijo, con un picnic, no sé cuánto y tal, con mi mujer, y estuvimos ahí viendo la puesta de sol. La verdad es que es un sitio espectacular y tal. Joder, es tremendo ver la gente que está abriendo la puerta del coche para bajarse y aún no le ha dado tiempo a disfrutar de aquella maravilla que hay ahí y ya está poniéndose con el móvil. Ponme para Instagram, no sé cuánto. O sea, es el postureo. O sea, la gente quiere enseñar el premio, el fruto de que hay veces que a lo mejor no le ha costado nada conseguirlo, o es incluso gente que no ha trabajado, que no ha llegado, nunca ha sabido lo que cuesta llegar a fin de mes, que no ha viajado por el mundo con sus propios recursos, sino que a lo mejor se lo ha pagado papá y mamá, o que y Instagram promueve solo ver el fruto sin el esfuerzo que hay detrás. O, por ejemplo, tú cuando ves a una familia con un hijo o con 3 o 4 hijos en un sitio muy bonito, en un parque de atracciones y tal, no sabes lo difícil que es gestionar los viajes con un niño, con todos los traslados, la logística, que hay un niño que se te pone malo, todos los problemas que hay detrás, que es lo difícil que es conseguir las cosas en la vida. Instagram lo que promueve es que las nuevas generaciones vean el fruto sin ver todo el camino de dificultad que hay para conseguirlas. Y el hecho de que Instagram esté queriendo parecerse a TikTok, que ya es, joder, es que yo tengo que tener cuidado con la duración del contenido que publico, porque es que la gente es la inmediatez, o sea, la gente no lee 3 párrafos hoy, es todo en diagonal, y entonces si vamos fomentando que la gente es, no, es que esto ya no es, joder, YouTube, la gente, no, pero es que no me veo un vídeo de 10 minutos. ¿Cómo que no te...? Sí, o sea, sí. No, tal cual. 2 segundos, oye, y dices, no, es que este es el que devora, y dices, no, es que el mercado va hacia ahí y eso es lo que genera atención. Ya, cuando no existía la publicidad digital y había, pues imaginaos, televisión tradicional, ¿quién era el líder de la audiencia absoluto en España? Mediaset, ponía allí a 4 descerebrados en un plató a hablar de tonterías de un reality show, tenía un montón de audiencia, producción bajísima, coste de producción bajísimo, muchísimos anuncios, margen. Insisto, en el título del artículo, vale, pero no con mi dinero. Es decir, me parece genial que ese modelo de negocio funcione, pero no es el tipo de negocios que yo quiero tener en la cartera. Igual que no tengo tabaco, o no tengo armas, o no tengo... Pues, oye, hay 20.000 compañías cotizadas en el mundo, ¿por qué no escoger algunas que, aparte de ser rentables, que su ventaja competitiva esté aumentando en vez de disminuyendo, etcétera, etcétera? ¿Por qué no tener algunas que se comulguen con tu filosofía de hacia dónde crees que debería ir el mundo? Y algunos me podrán decir, joder, pues vaya novedad, Instagram siempre fue así, tal y cual. Correcto. Pero mi proceso de pensamiento hacia ese negocio ha ido evolucionando con el paso del tiempo y además creo que por lo que dicen en la conference call, que le dicen, oye, ¿cómo va el tema de...? Sí, no, el tema de los vídeos cortos está aumentando el engagement y no sé cuánto, los reels y tal, está aumentando el engagement.
y la verdad es que no mejora el tiempo de atención porque si lo podríamos mejorar muy fácilmente poniendo vídeos más largos, pero no es lo que buscamos. Ahora mismo lo que queremos es quitarle la ventaja a TikTok y tal. Entonces, cortos. Joder, pero tú me estás diciendo que lo que estás haciendo es tener una plataforma cada vez más basura para que la mayor parte de la pirámide vaya allí a consumir vídeos y que los monetices y tal y cual. Bien. Quería, sobre el panorama competitivo, bueno, estamos yendo así muy saltando de un tema a otro y tal y cual, pero vamos. Ideas principales. Claro, panorama, bueno, obtener el premio, cuánto cuesta conseguirlo, cada vez parecerse más a TikTok, etcétera, pero panorama competitivo, que hay aquí una novedad muy grande que creo que no se está hablando sobre ella. O se habla muy poco, vamos, muy poco sobre el impacto para Meta. Se habla mucho de la novedad, pero no de lo que yo decía en la nota. Bueno, claramente TikTok le ha robado tarta, todo lo que ha hecho Apple es que en la conference bueno, ahora hablaremos de los resultados, pero es que no se ve por ningún lado que hayan conseguido mejorar la medición del ROI desde que salió IDFA, que parecía que para ellos eso iba a ser pan comido, solucionarlo. No, o sea, están escurriendo bastante el bulto porque yo creo que están encontrando serias dificultades para solucionarlo. Y bueno, aparte de todo el tema recesivo, joder, Google también está en el sector de publicidad y las tasas de top line que está presentando son mucho mejores que las de Facebook. Pero es que ya no Google. Amazon acaba de presentar más 30% year on year en Publi. Quiero decir, el budget de e-commerce, de travel, de se está yendo de Facebook hacia otros jugadores. Es fácil que se vaya, pero ya veremos si consiguen que vuelva. Entonces, bueno, y además es panorama competitivo, TikTok, vale, Netflix viene muy fuerte con los anuncios y los anuncios en Netflix están hablando de CPMs de $65 por 1000 impresiones. Mirad los CPMs de Facebook, o sea, estamos hablando de, a lo mejor, depende del país, entre por 10 y por 15 o algunos países por 8 los CPMs de Facebook. Es un contenido publicitario muy premium, grandes marcas, claro, porque tú, Stranger Things o La Casa de Papel tal, van a hacer muchos menos anuncios por hora de lo que hay en la televisión tradicional, un gran slot de a lo mejor 30 segundos, Nike, tal, eso con un contenido que tiene mucho engagement con la gente en casa que ve ese tipo de series, bastante premium porque es alguien que está pagando por ese streaming, etcétera, creo que puede absorber budget de publicidad en un entorno recesivo en el que con Apple estás fastidiado, por no decir la otra palabra peor, fastidiado porque Sí. que es gente de presupuesto alto, que quien tiene un móvil de 1.300 pavos en el bolsillo, es que joder, es que es gente que puede permitírselo, con lo cual ahí ya te han fastidiado. TikTok te está fastidiando entre los jóvenes. Netflix puede empezar a devorar bastante contenido premium. Y ahora vamos a hablar de otra cosa. ¿Cómo puede ser que se le dé tanto crédito? O sea, ¿qué estaría pasando ahora mismo con las acciones de Twitter si Elon Musk hubiese decidido comprarla, pero dejarla listada? Yo creo que muchos fans estarían comprando a mansalva. O sea, yo ahora mismo tendría, si Elon Musk dejase Twitter listado, yo ahora mismo tendría un 1 o 2% del fondo como mínimo en acciones de Twitter en cartera. Solamente lo de los $20 por el reconocimiento de la insignia, eso es una auténtica pastizal y lo va a pagar todo Dios. Pero sí, pero vamos a ver, yo no, o sea, es que eso es la primera cosa vamos claro, a ver, claro. Twitter, eso es lo primero, nada más entrar por Twitter la es casa. la herramienta más inframonetizada, es la herramienta más útil que yo he visto en mi vida para trabajar, para muchísimos sectores, si lo sabes usar bien. A mí me encanta. Y increíble cómo se ha estado gestionado, pero es que Elon Musk, todo lo que ha tocado, o sea, es que todo, SpaceX, The Boring Company, Tesla, bueno, todo lo que hizo con PayPal, ya lo sabéis, ahora coge Twitter. O sea, de verdad, me parece una seria amenaza para Meta que Elon Musk gestione bien Twitter. Sí. Ya sé que no son competitivos directos porque el público de Insta no tal, pero puedes llegar a ser un nuevo jugador que devore publicidad digital, ¿sí o no? Porque hasta ahora lo que había en Twitter es yo, que no tengo comida para perros. Pero oye, señores de Twitter, ¿cuándo me habéis visto a mí publicar? o sabe Dios qué cosa que no. Pero si yo no tengo mascota, o sea, que es la facilísimo. promoción de Twitter hasta ahora terrible, es de risa. terrible. Es de risa, o sea, te ponen unas cosas que no tienen nada que ver contigo. Estoy convencido, y ya no te digo cómo construye una super app que X se llama, que era lo primero que había intentado hacer con PayPal y que luego terminó saliendo PayPal. Si ahora coge Twitter y lo intenta convertir en eso, es que no se está diciendo que para Meta eso es otra amenaza más que puede salir, ¿no?
Y yo le doy mucho crédito, lo más porque se lo ha ganado con todo lo que sí. ha tocado. Entonces, claro, lo que pasa es que no se está viendo suficiente el crédito que le da el mercado a Twitter, porque como se la La ha deslistado. llegó, la ha deslistado a 54, salió de Twitter. Yo te digo que ahora mismo, si él lo hubiese opado a 54, pero de repente dijese, sí, bueno, voy a hacerme con el 60, 70, 80%, voy a dejar un 20, un 30% listado, las acciones estarían muy por encima de 54 ahora mismo. También lo Creo pienso. yo, porque es una herramienta muy útil que ha estado muy. Bueno, y además es que ha llegado allí y se está fumigando. O sea, quiero decir, sí, ojalá que, y ya lo decía Michael Barry el otro día en un tuit, oye, ¿por qué no habrá un Elon Musk que vaya? Y ahora, si quieres, vamos a hacer los resultados de Meta, que es A Meta y Google, ¿no? Google sigue contratando, pero bueno, es que no es, o sea, vamos, no es tan descabellado como, o sea, esta gente es que no tiene los pies en la tierra. O sea, es decir, como 2023, porque te están diciendo, no, mira, el CAPEX va a ser tanto. Ya volvemos, como vamos saltando. Si quieres, pues vamos a las novedades. Yo dije, desde que nosotros vendimos esto en agosto, ha seguido cayendo porque el mercado ha seguido cayendo. No hay novedades en la tesis, o sea, hemos tenido pura suerte. O sea, hemos vendido en agosto, yo podía haberla vendido a 150, a 200 o a 120, pero la he vendido a 162, pues siguió cayendo. Joder, lo del otro día son novedades, ¿eh? O sea, esos son bastante novedades y el mercado, creo que la reacción que tiene no es infundada. Es decir, que en el entorno en el que estamos, esta gente, cuando le preguntan, oye, mira, guidance de CAPEX, no sé cuánto, OPEX, tal, los ingresos, no hemos dado todavía guidance de ingresos el año que viene porque no tienen ni puñetera idea de lo que va a hacer el negocio el año que viene. Es decir, bueno, tenemos 9 billones de tasa de ejecución en los mensajes publi estos de click. Bueno, bien, una compañía que está haciendo 120 billones de revenues o algo así, vale, bien, pues tienes un 7-8% de algo nuevo, ¿qué tal? Vale. Y FA no dan datos. Reels monetiza mucho menos que Stories y que el feed de Instagram, con lo cual vamos a seguir traccionando. O sea, es decir, recesión en publi, muchos nuevos competidores y tal. Es decir, tú estás diciendo que vas a hacer entre 34 y 39 billones de CAPEX el año que viene. O sea, este trimestre Facebook ha hecho 27 billones en revenues. Como se le están empezando a acumular los empleados que habían cogido a principio de año, etcétera, los gastos son cada vez mayores, pero lo más importante es que le preguntan, oye, ¿por qué vais a aumentar los gastos el año que viene? Aparte de inteligencia artificial, todo eso y tal, y dice, no, porque pasamos de 77.000 empleados en el primer trimestre, 83.000 empleados en el segundo, 87.000 a cierre de septiembre. O sea, este trimestre que acaba de pasar, con el negocio como está, están contratando a casi 5.000 personas. Y el anterior habían contratado a 7.000. Y le dicen, oye, ¿y por qué aumentáis gastos? Claro, porque los 87.000 empleados que tenemos ahora mismo, las nóminas han ido aumentando a lo largo del año, pero durante todo el 2023 va a haber que pagarlas enteras. Y consideramos que como vamos a aumentar algunos departamentos y otros los vamos a disminuir, en 2023 vamos a tener más o menos la misma plantilla que tenemos ahora. ¿Pero qué me estás contando? O sea, Netflix está echando gente, Amazon está echando gente, PayPal está echando. Todas las compañías tecnológicas están apretándose el cinturón y tú, con un entorno recesivo en top line que no sabes lo que vas a hacer el año que viene, de 27.000 millones que facturaste, como aumentaste tanto los gastos, te caen los márgenes del 36-37% que estaban haciendo, que ya eran un poquito más bajos de los que hacía, porque te estás gastando 10 billones al año en un metaverso, te caen los márgenes al 20%, con lo cual haces 5 billones en EBIT, y una compañía, es que pensarlo conceptualmente, que hace 20% de EBIT margins o está haciendo 20%, ¿cómo se puede gastar un tercio de las ventas en CAPEX? ¿Os estáis dando cuenta que se están apalancando la compañía? Es decir, tú haces 5 o 6 billones de EBIT, pero inviertes 9-10 billones en CAPEX en un quarter, como estas compañías más o menos, dependiendo de los lags del fondo de comercio, los taxes, etcétera, pero luego las Stocks-Based Compensation las quitan de la generación de flujo de caja. Básicamente, todo lo que genera en EBIT, que es básicamente flujo de caja operativo, por decirlo así, ya te lo gastas en recomprar acciones, que es lo que han hecho. Claro, que eso viene, como se dice, a perros arnosos todos son pulgas. Cuando se deteriora tanto el negocio y tu generación de caja se desploma, es cuando la acción está más atractiva para recomprar. Con lo cual, el mismo trimestre del año pasado habían recomprado 13 billones y este año solo pueden recomprar 6, la mitad.
Cuando estaban recomprando a 300 y pico, 400, 300 ahora y están pico. recomprando la mitad a 100. Entonces, ¿qué pasa? Ah, no, pero es que yo quiero seguir metiendo 10 billion en CAPEX. Pero vamos a ver, si tú haces un EBIT de 5 billion, que más o menos es el flujo de caja operativo, y eso te lo gastas en buybacks, los 10 billion de CAPEX, ¿de dónde salen? Deuda. Es decir, tenían 40 billion net cash a mediados de año, ahora tienen 40 billion de cash, 10 billion de deuda financiera. Es decir, se han pulido del cash un 25% en un quarter. Si tú sigues haciendo eso, es decir, el EBIT, sigues destinándolo o básicamente lo que genera tu negocio, lo destinas a buybacks, pero tienes que meter un CAPEX de 9 billion y insisten que el año que viene entre 34 y 39 billion de CAPEX, lo vas a tener que hacer con deuda. O al revés, los buybacks los estás haciendo con deuda. Y dirá la gente, no, es que Apple cuando se puso a recomprar lo hizo con deuda y eso fue muy bueno para el equity y tal. Claro, Apple no tenía los márgenes desplomándose, el flujo de caja operativo desplomándose, el negocio en top line creciendo a tasas negativas, no tenía eso. Entonces tenía todas las posibilidades, de hecho, de transición hacia servicios, márgenes en aumento, podía usar no solo el cash que generaba, sino más en recomprar acciones para volver a una situación que llamaron net cash en su momento, que quien hubiese comprado las acciones ahí de Apple, ya sabemos lo que pasó a continuación, ¿no? Totalmente. Ventaja competitiva en aumento, dueños de la plataforma, dueños del sistema operativo, pues ya sabemos, o sea, uno de los principales factores de la ventaja competitiva de Facebook en los últimos tiempos es cuánto en manos del sistema operativo de Apple estaban. Y ahora vamos al metaverso. Bueno, pues por eso quiere hacer el metaverso, Zach. No porque crea que esto es la siguiente revolución y que igual que inventó Facebook ahora va a inventar eso. No, porque quiere ser dueño de su propio destino y para eso necesita el hardware y el sistema operativo, para que nadie venga y le quite los datos propietarios, para que si son datos propietarios de primera persona, los anuncios moneticen y se midan mucho mejor. Es decir, quiere solucionar un problema que tenía, pero veremos si lo soluciona de esa manera o no. Entonces, el riesgo ha aumentado mucho y esta presentación de resultados del otro día, vamos, o sea, yo me gusta releer los artículos después para ver tal, ya según presentan los resultados, releí, si os fijáis, todos los puntos que hemos ido tocando, deterioro de la tesis, IDFA, caída de márgenes, CAPEX, asignación de capital, etcétera. Miras eso, miras la presentación de resultados que acaban de presentar. Es que es normal que le hayan metido menos 25 ese día. Todos los puntos que nosotros sospechábamos que se estaban deteriorando, en ese print te los confirman todos unos tras otros. Y en la conference call, las preguntas que les hacen los analistas es que le dicen, pero oye, ¿pero qué cojones estáis haciendo? O sea, ¿cómo puede ser que un negocio brutal como ese que teníais? Es verdad que algunas cosas no son forzadas y que lo que les hizo Apple no fue culpa suya, pero tal, pero se lo están, o sea, está siendo tan rápido el deterioro que es... Javier, Entonces, ¿piensas que puede haber en Meta un típico riesgo que también al final puede haber pasado, no ha pasado en este caso, con Tesla, Twitter y tal, que estábamos comentando, que es la figura del one man y un poco que los accionistas estén, digamos, presos, ¿no? De lo que genios como Elon Musk, como Mark Zuckerberg quieren hacer y demás. Se está viendo que con Facebook puede ser también un riesgo, ¿no? Todo lo que ha contado de bueno o lo que ha contado de bueno de Elon Musk, pues parece que ahora se está volviendo en contra en Facebook, ¿no? Eso es vamos un a riesgo. ver, o sea, es que Elon Musk, a mí me gustaría, por ejemplo, que algún día que hable con Emérito, me gustaría preguntarle, que supongo que conoce también lo que ha hecho Elon Musk y la ejecución que está llevando a cabo en Tesla y tal, si de verdad no le parece un riesgo que Elon Musk ahora sea el propietario de Twitter para su posición en Facebook, ¿no? Pero Elon Musk, el problema es que la gran mayoría de gente que tiene una opinión negativa sobre Elon Musk o sobre Tesla, cuando ves sus argumentos, son muy superficiales. O sea, es gente que son haters y gente que la critica o que critica a Elon Musk sin haber rascado en lo que hay debajo a nivel de ejecución. Y una gran parte de los bullies tienen argumentos muy bien mirados. O sea, se han mirado muy bien la tecnología de Tesla y la ejecución. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que Elon Musk es como un payaso mediático que de cara a la galería y es un troll alucinante con todas las cosas que hace, que yo me he ido dando cuenta, lo de salir ahí fondos el porro con Joe Rogan, tal, que realmente, o que salió en la alfombra roja el otro día haciendo el payaso, tal,
O la O escena bueno, del váter, ¿no? En lo Twitter, del ¿no? váter, o sea, eso aún tengo que es que, o sea, voy a cambiar hasta los retretes, o que es que no lo Lo del entendí. Eso, lavabo, lo del ¿eso qué lavabo. es? Voy a cambiar hasta los retretes, o sea, que imaginaros eso, ¿no? ¿Cuál era? O sea, eso. El otro día me comentaron que era un juego de palabras que se dice en inglés de la misma manera lavabo, como que se dice de la misma manera que vulgarmente como que hundir, hundir y tal. Es la misma. Entonces como que le habían dicho que iba a hundir Twitter y salió con el lavabo el tío. Es un troll, pero de nivel descomunal. Épico, sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Que eso desvía la atención hacia él y él se carga sus espacios, que yo no sé cómo tiene tiempo, o sea, es increíble que pueda tener SpaceX, Boring Company, Tesla, tal, que todo, tantas cosas que a mí Twitter no para, o sea, tiene tweets, supongo que tendrá un equipo, ya no digo sus consejos de dirección y los managements de sus empresas, que eso tiene que ser la de Dios, pero digo, solo alrededor suya para llevar su agenda, sus redes sociales, tiene que tener un equipo brutal para ser capaz de ejecutar tanto al mismo tiempo, ¿no? Pero mi sospecha es que el tío hace todo eso para tener un paraguas mediático que acapare toda la atención, incluso lo de la piedra contra el cristal del Cybertruck, etcétera y tal, Sí. y que por debajo haya una tranquilidad absoluta para sus equipos directivos y sus empleados para ejecutar, de verdad, o sea, podríamos decir que la publicidad digital y el sector auto, que bueno, ya hablaremos de todo esto, pero yo no considero que Tesla sea una compañía automovilística. Hace coches, pero no es una compañía automovilística. Pero vamos a hablar solo del negocio que más caja genera ahora mismo para Tesla. Podríamos decir, joder, es que montar una empresa de coches nueva, una tecnología nueva que requiere tanta investigación y desarrollo, nuevas, el battery pack estructural, todas las piezas fundidas estas que hacen de una sola pieza, etcétera, todo eso desde cero, todas las líneas, todas las fábricas, etcétera. Vosotros imaginad el despliegue de capital, la intensividad de capital que tiene eso y lo complejo que es luchando contra BMW, contra Audi, contra Toyota, contra General Motors, etcétera. Escenario A, escenario B, publicidad digital, oligopolio, márgenes del 40%, intensividad capital tiene que tender a cero, ventaja competitiva, efecto red, costes y cambio. ¿Os dais cuenta el punto de partida y lo importante que es la ejecución? Es decir, cómo unos con un negocio teóricamente tan complicado y tan intensivo en capital, lo que está ejecutando Elon Musk y lo que está haciendo Zuckerberg con un negocio muy bueno que se lo inventó él, por decirlo así, pero cómo, y ya no la evolución de la acción, joder, mirar los flujos de caja de una y otra compañía, o sea, es increíble, de verdad. O sea, por eso decía en la tesis, la confianza en el management. O sea, la gente me dice, no, es que el cambio de la narrativa. No. Es que se ha minado la confianza en las decisiones del management. Porque estamos viendo que un negocio teóricamente peor, que bueno, que no es malo porque pues Tesla al vender los coches con la eficiencia productiva que tiene, al vender los coches a precio tan premium, consiguió hacer márgenes que solo los hacía Porsche y Ferrari y entonces pues no está mal negocio y todo lo de software y energía y todo eso, pues ya hablaremos, eso no es el caso ahora, ¿no? Pero la ejecución, la capacidad de ejecución de lo que están haciendo unos y lo que están haciendo otros, ya vemos que un negocio a priori con ventajas para ser más rentable para los accionistas, bueno, pues a ver, es que, joder, es que no hay, lo decía también, cuando tú empiezas a ver que un negocio tan escalable, bueno, pues tan escalable, pero es que no creo que nadie pensase en 2018 cuando hacen aquel plan de CAPEX de los centros de datos y tal, el CAPEX en Facebook está siendo permanente, o sea, está el 30% de las ventas permanente a CAPEX. Un negocio, o sea, es que te está sepultando la generación de valor para los accionistas, ¿no? Bueno, pues miradlo. Lógicamente, cuando dicen, no, es que la acción lo lleva haciendo mal un año, da igual. Tú coges todas las acciones, me da igual. E-commerce, Etsy, por supuesto Amazon, por supuesto Tesla. Te coges todas las compañías que, no, pues medios de pago, agencias de rating, muchas compañías que han caído un 50-60% y que lo están haciendo mal. Eso es cambio de narrativa. Netflix, joder, Netflix es un caso claro. Estaban a 700 las acciones. No, pues que se fueron a, bueno, están a 300, se fueron a 160. O sea, estamos hablando de una caída de casi el 80% de las acciones. En ese momento tú mirabas el compound de la compañía, no en un año, sino en 10 años vista, y es una auténtica locura lo que ha compuesto. Es decir, es un negocio que está pasando a nivel de performance por un mal momento, pero que en plazos largos, intrínsecamente, o sea, lo que es el negocio de la compañía, ha compuesto a tasas muy altas. Bien, cogemos Facebook y, por supuesto, la generación de caja, el negocio, las ventas han crecido muchísimo y, de hecho, ahí estaban las acciones a casi 400.
Y decimos, bueno, pues sí, de 400 se han ido ahora a 100 o lo que sea, tal. Ya, pero mira el compound a largo plazo. Desde 2016, 2017, estamos hablando de plazos ya muy largos, en los que las acciones no recogen un ciclo malo, sino que recogen realmente la generación de lo que hablamos antes, tasa que te cuesta el capital, tasa a la que despliegas. Claro, y Facebook ahora mismo, bueno, antes de estos últimos años estaba a 12 veces free cash flow. El mercado dice que a Facebook le tiene que costar bastante el capital. Y ahora coge y pide deuda. Entonces, ahí ya empiezas a ver un poco el pozo de rentabilidad que tiene que dar una compañía cuando lleva 6, 7 años en un ciclo tan alcista para los negocios tecnológicos o para las empresas de publicidad digital. Joder, mirar, Google ha caído mucho recientemente. Mirar el compound de Google en los últimos 5 a 10 años y mirar. Entonces, hay algo que está haciendo mal. Es decir, te das cuenta de que el management ha tomado decisiones equivocadas en algún momento del camino. Y lo que tú me decías de la dependencia de Zuckerberg, cuando es un CEO tan visionario que se ha sacado de la manga una compañía como Facebook y luego pues comprar Instagram por cuando la compró, etcétera, pues que sí que tomó decisiones muy buenas, claro, WhatsApp, etcétera. Claro, pues la dependencia en un CEO así tiene su parte buena, o como digo yo, no, Roberto Martínez en NBI, que si quieres luego hablamos de tal, claro, pues que cuando le pasa algo a un CEO de esos, tu compañía vale mucho menos sin ese CEO, ¿no? Con lo cual pues tienes ahí un riesgo. Pero sinceramente ya no es eso, es los movimientos en el management que ha habido, de que pongan al CFO de estrategia, que se vaya Sheryl, la chica que estaba en The Vice de finanzas, que es tan junior a mi modo de ver, o sea, dicen que es muy talentosa y tal, empiezo a ver que es una apuesta tan individual a Zuckerberg que el equipo gestor, la jefa de estrategia que era tan buena, se haya marchado en ese momento. Veo que está tan desvinculada la visión de Zuckerberg tiene que haber muchos ingenieros muy cabreados porque les ha caído tanto el sueldo con las stock-based compensation, etcétera. No sé si, como sí que pasa pues en compañías tipo Tesla, Netflix, etcétera, que se ponen a ejecutar, ejecución. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo lleva? Facebook tiene casi 90.000 empleados, invierte 10.000 millones en el metaverso, 9.000 millones en CAPEX al trimestre, es decir, 35.000 millones al... Pero vamos a ver, si estás dando cuenta de las cifras de las que estamos hablando, ¿cuánto tiempo llevan para monetizar WhatsApp? ¿Cuánto tiempo llevan para ejecutar Instagram Shops? ¿Cuánto tiempo? Netflix coge y dice, oye, que voy a sacar un ad tier en la presentación del segundo trimestre del año, dijo. Mañana, el 1 de noviembre sale. En menos de 6 meses lo tienen publicado. Entonces, sí. Y Tesla digo, no, voy a sacar tal cosa. Es verdad que siempre ha tenido retrasos, pero vamos a ver, es la ejecución. Y creo yo que Zuckerberg tiene una visión y, por supuesto, saca su avatar hablando en inglés y en chino y las traducciones. Joder, pues solo jodería que no desarrollasen cuestiones como esas de inteligencia artificial, pero es tan lenta la toma de decisiones y el desarrollo de productos cuando ves a otras compañías en un entorno tan cambiante que ejecutan tan rápido, pues que terminó de minar mi confianza y básicamente pues al final, oye, pues es que tenemos el costo de oportunidad, ¿no? Es decir, no, es que el mercado está altísimo, bueno, pues meta 12 veces free cash flow, pues oye, a ver si tal y cual, va minando confianza, y de repente tienes bastantes oportunidades en compañías que están ejecutando muy bien. Claro. Es que el cambio, o sea, era demasiado tentador el coste de oportunidad de tener tantas oportunidades que se te están poniendo a tiro y tener, como nosotros llegamos a tener, ahora teníamos menos, pero un 6 o 7% en una compañía que le has dado casi 5 años para ejecutar y te ha desesperado. O sea, es que no... Una cosa es ser inversor de largo plazo, que lo hemos sido y que hemos tenido mucha paciencia. Cambridge Analytica, Facebook en el Congreso, lo de los periódicos de Australia, el veto de Wall Street Journal. Hemos aguantado. Es quien diga que carros y carretas y no es ruido, no cambia. Yo creo que ahora mismo hay cuestiones fundamentales de la tesis que no son ruido y de un momento en el que dices, mira, tengo que asignar mi capital donde creo que es el mejor sitio posible para estar y lo hemos movido. Que después haya pasado, que haya presentado un trimestre tan malo, etcétera, tal, y que haya caído tal, bueno, coyuntural. No creo que haya dicho, no, pues qué listos fuimos porque pues podía haber presentado un buen trimestre y que las acciones hubiesen ido a 200 y pico y yo estar con cara de tonto. No creo que ni por una cosa ni por la otra seamos más listos ni más tontos. Lo veremos a lo largo de los años. Lo decía en la nota. Si Facebook dentro de X años compone desde donde está 15-20% anualizado o el doble que los índices y tal, error haber vendido Meta. Si Meta desde donde está compone, incluso aunque suban las acciones, compone tasas muy bajas o se convierte en una trampa de valor,
que ya no soy el primero que menciona esa frase. No, no. Lo dijo Terry Smith en su carta. O están muy baratas o es una trampa de valor. Veremos. Exacto. La primera vez que lo decía. Ya veremos qué pasa en la comunidad inversora o entre muchas posiciones, porque yo soy un matado. O sea, si al final yo digo, no, Javier, que me le da exactamente igual a la gente lo que haga yo con mi cartera. Como medio data Roma me refiero a los Sí, los grandes inversores. Como empiezan a sacar Facebook de cartera. Lo veremos en breve. No sé si va a cambiar la narrativa o van a temblar los cimientos de muchas tesis de inversión, pero las convicciones ahí van a ser difíciles de mantener. Yo no puedo estar pendiente de que esos inversores... Yo tengo que tomar mis propias decisiones, o sea, he perdido la confianza. Nada más. Vale. Yo creo que esa es la frase que resume todo, ¿no? Que has perdido la confianza, exacto. Claro. Fíjate, Javier, yo comentabas, me parece muy interesante y yo no lo había visto hasta ahora y cuando tú lo has dicho me ha ido encajando mentalmente. Es cierto el tema de Netflix y los anuncios, porque al contrario que mucha gente siempre hemos venido diciendo, tú lo has comentado también antes de pasada, el tema de los anuncios publicitarios al uso en televisión, ¿no? De Telecinco, Antena 3, que al final no puedes discriminar si te está viendo un programa a las 9 de la noche una señora de 80 años o un chaval de 15. Sí. Netflix sí es muy potente ahí. Tiene tus datos, ya no se van a poder compartir cuentas, sabe tus preferencias, sabe las series que te gusta. Y es cierto que van a ir a un modelo que no va a ser de esto que tú digas, hostia, 6 minutos de anuncio y nada, van a ser algo que tampoco al usuario yo creo que le va a generar ninguna molestia, 30 segundos de anuncio y tal. Bueno, pues mientras como mucho miras el móvil y tal. Sí. Y puede ser un player muy bueno, ¿eh? Puede ser que lo que tú digas, que sustraiga ahí una parte de la tarta de publicidad y los demás se vean afectados. Me ha parecido una reflexión muy buena y que no había escuchado hasta ahora, ¿eh? Bueno, tengo muchas cosas que contar de Netflix de los últimos tiempos y lo voy poniendo en pequeñas dosis en algunos tweets que publico, pero sobre Netflix hablaremos próximamente cuando hablemos de los resultados. Soy muy positivo con Netflix. O sea, la ejecución del management, el contenido propio, la gente dice, no, el contenido, pues ya también si queréis hablamos de Spotify, pero no, es que Spotify no tiene un contenido diferencial porque la música es una materia prima, es un commodity, vamos, la puede tener. Exactamente lo contrario es lo que es Netflix. O sea, el tener su contenido propio es completamente diferencial porque desde la producción hasta el consumo final se llevan todas las escalas de valor, ¿no? Bueno, y además, bueno, ya lo hablaré cuando presente algo de los resultados de Netflix, tal, que lo haremos en algún capítulo próximamente. La gente creo que no se está dando la importancia suficiente que tiene a que Netflix decida dejar plano el gasto en contenido y cómo el crecimiento en top line, cuando tú dejas el contenido plano y el OPEX lo bajas porque han echado a gente, cómo todo el incremento en revenue se te va a trasladar directamente a downline y los porcentajes de variación que creciendo un 10% en ventas, que solo con pricing, cuentas compartidas y el ad tier y tal, y un poquito de usuarios, porque la gente dice, no, es que ya no van a publicar la métrica de usuarios. Es que realmente lo que están diciendo, la gente piensa que no la publican porque ya no va a crecer en usuarios y no es así. Va a crecer menos, lógicamente, porque está bastante más penetrado el mercado de lo que estuvo. Y si tienes en cuenta que hay 100 millones de cuentas compartidas, pues en vez de 200 y pico millones, probablemente tendrían 300 millones si no hubiese cuentas compartidas, con lo cual, pues ya está Estados Unidos, Canadá, está muy saturado, etcétera. Porque deja de ser tan importante cuando tú dejas el contenido plano, el aumento de ventas por el ARPU, la cuota media que te paga cada usuario y los anuncios, etcétera, cómo se va a trasladar, o sea, creciendo en un top line al 7-10%, puede tener durante varios años crecimientos del 30 y pico en EBIT, pero bueno. Entonces, la parte no se habla de eso, ¿no? De la escala que le va a producir a Netflix simplemente dejar el contenido plano en 17 billones, ¿no? Que es la cifra que están dando, o el código postal correcto, como ellos hablan. Pero lo de los anuncios tiene todo el sentido. Bueno, ya no hablamos, yo digo que le va a perjudicar a Meta, ya no hablamos lo que le va a producir a la televisión, pero es que de la televisión en línea ya no hablamos porque bueno, ahora es presidente de Disney, Bob Iger se llama, ¿no? Pues un clásico, es un histórico, esa persona, lo que no sepa de entretenimiento, cine, series y tal, esa persona no lo sabe nadie. Dijo en una conferencia que hubo en Los Ángeles a finales de septiembre, una cosa así, que la televisión en línea, y ellos lo conocen porque una parte importante de los flujos de caja de Disney viene de ESPN, total, de la televisión en línea, deportes, total. Entonces,
o sea, está shrinking. O sea, shrinking es, o sea, cayéndose por un precipicio la televisión en línea. Es que es normal, o sea, cuando solo lo hacemos los jóvenes decir, tío, es que ¿qué me apetece ver? Pero ¿quién pone la tele en línea a día de hoy y se come lo que esté habiendo en ese momento, te guste o no, con 7 minutos de anuncios al cabo de 20, otros 7 minutos de anuncios? Es una auténtica barbaridad. Yo hace años. Claro, y tú y yo vamos siendo la generación, teniendo hijos, vamos haciendo los cabezas de familia, entonces que eso es que tienes te están empujando en el vagón de cola tan importante, porque las señoras que tienen puestas pues, Mediaset por la tarde, pues lamentablemente nuestras abuelitas van a ir falleciendo, o sea, es decir, y que no ven Netflix ya, pero es que dentro de nada los abuelos van a tener Somos Netflix, nosotros. claro, ¿no? Entonces, bueno, es viento de cola brutal. La parte de anuncios tiene todo el sentido. Bueno, hablan de 5 minutos por hora de carga de anuncios, cuando la televisión en línea está 14 o 15, 20 minutos, dependiendo de la cadena, pues están hablando del triple o del cuádruple, ¿no? Con lo cual, mucho más que van a curar mucho la experiencia, pues esos anuncios. Joder, tú cuando vas al cine, te comes muchos y anuncios. cuando ibas, que eso es otro de los principales perdedores del streaming, te calzaban 12, depende de Madrid, 12, 15 euros por la entrada y tal y cual. Tú estás pagando una entrada y llegas allí y a todo el mundo está con sus palomitas y hasta que mola los 3 o 4 primeros anuncios que te ponen muy chulos y no sé cuánto, de otras pelis, de tal, y la gente lo ve como algo completamente natural. En Movistar Plus, cuando yo pongo alguna transmisión del European Tour o del PGA, que es lo único que veo en Movistar, el golf y tal, pues te meten cada ratito tus 2 o 3 anuncios y la gente no lo ve como algo raro, ¿no? Siempre anuncios de grandes marcas, sus Rolex, Nike, Banco Santander, no sé cuánto tal, es decir, contenido bastante premium y que pues los CPM son muy altos. Y me hablabas de la segmentación. Lógicamente, Meta tiene y Google tienen muchísima más información de los usuarios de la que tiene Netflix. Claro. Netflix está hablando de que en la etapa inicial, con la tecnología de Microsoft, que miraros lo que ha hecho Microsoft con LinkedIn a nivel publicitario, es decir, ¿y por qué dices, no, bueno, pero sabe más de publicidad Meta o Google que Microsoft? Claro, pero es que Meta y Google son competencia directa para Netflix, con lo cual es el socio perfecto Microsoft, porque Microsoft o sea, tiene la tecnología y tiene un arma de ventas, la fuerza de ventas de Microsoft para grandes marcas es, porque es que son todos sus clientes, o sea, todos o tienen Azure o tienen Microsoft 365 o tienen no sé cuánto. Oye, mira, que estoy hablando con Nike para el tema de Azure y tal y cual. Oye, mira, ¿qué te parece si como tus presupuestos de marketing, que está la cosita con Meta no sé cuánto, las redes sociales, TikTok, etc. Dice Nike, TikTok es un público objetivo no sé cuánto, estoy buscando de mi budget de marketing para 2023, que está reducido frente a 2022 porque están las cosas como están, estoy buscando dirigirme a un público más premium o segmentar mejor y tal y cual. Y en Facebook nos hemos quedado bastante sin medición por IDFA, no sé cuánto, estamos un poco más ciegos. Oye, mira, ¿por qué no pruebas con un slot muy chulo, un anuncio tal en Netflix, en esta serie que os está petando, que no sé cuánto y tal y cual? Tiene todo el sentido. Entonces, Netflix dice que va a desplegar esa arma o herramienta publicitaria al principio un poco como la televisión en línea, muy masivo y con poca segmentación, pero que una vez vaya teniendo la oferta y la demanda para ese ad tier, oye, pues si tú le vas a Nike y le dices, mira, es que tenía 1 millón, pero ahora tengo 25 millones de usuarios en el ad tier, vas a poder pricear esos slots mucho mejor y además Disney o en este caso Nike o quien sea el anunciante ya va a tener información de las campañas que ha hecho y entonces vas a poder decirle, mira, ya tengo masa crítica de anunciantes, ya tengo masa crítica de consumidores de esos anuncios. Bien, oye, y si ahora, lo que tú decías, muy bien, vamos segmentando por cuenta de usuario, resulta que en los perfiles que tiene este tal tengo la señora, el sental, el chico, no sé cuánto. No, cuando el Stranger Things se lo esté viendo el chaval de tal, el anuncio que se va a mostrar es este. Pero ahora, si estás en Estados Unidos o en España o en tal zona geográfica, el que se va a mostrar es este otro. No tienen la información de Google o de Facebook, pero van a poder segmentar muchísimo mejor que lo que puedes segmentar por el contenido que ves. Oye, es que esta persona parece que le gusta bastante el contenido deportivo. Oye, esta persona parece que le gusta más. Con lo cual, el desarrollo que va a poder tener ese ad tier tiene un camino de bastante largo para ir cada vez monetizando más. Y la última cosa que quería decir sobre el tema de Netflix.
la canibalización, ¿no? Porque dice la gente, joder, si tú pagas 12 euros por tu cuota premium, quien a lo mejor diga, es que a mí me da igual verme 5 anuncios por 5 minutos por hora de anuncios, me voy a cambiar de la cuota premium a la barata y le van a caer los ingresos a la mitad a Netflix, porque de 12 voy a pagar a 6, que va a salir en España, depende del país, pues está entre 5 y 7, por ahí anda. Y entonces eso puede ser una amenaza de que haya que se canibalice, ¿no? Bien, yo estaba durante un tiempo dándole vueltas y diciendo, estos cabrones, ¿cómo van a hacer? O sea, es que estos son muy listos y ya siempre que han ejecutado alguna cosa de estas lo han hecho bien. Bueno, pues bienvenida sea la canibalización, porque el ARPU del ad tier es bastante más elevado que el del premium. Es decir, Netflix, tú cuando... Es difícil encontrar estas estadísticas, pero las hay de alguna directiva que un día dijo en una rueda de prensa el tiempo por hora, o sea, el consumo semanal de medio de un usuario de Netflix, de horas, lo multiplicas por los minutos, que son 5 minutos por hora de contenido en publicidad, por los millones que pueden alcanzar por el CPM, los cost per mil impresiones, por los 60 y pico dólares que se están barajando, y te sale que un usuario del ad tier es mucho más rentable para Netflix, Claro. incluidos los costes, porque además la tecnología la implanta Microsoft, con lo cual van a subcontratar muchos de esos costes y lo que le llegue, le quitas el cost of revenues, de lo que le llega a Netflix va a ser bastante limpio de polvo y paja. Pues ojalá, o sea, es decir, quiero decir que lo que han hecho es, si hay canibalización vamos a ganar más. Con lo cual, en todo este escenario de recesión, TikTok, Netflix, LinkedIn, Amazon devorando, Amazon sobre una base comparable jodida que fue el 2021, está publicando más 30% year on year en Publi. ¿A quién le está quitando esa tarta de e-commerce? ¿Vosotros creéis que a día de hoy, septiembre, octubre de 2022, los presupuestos generales de Publi para e-commerce están más 30 con respecto a 2021? Debe estar planos o negativos. Si Amazon está más 30, otro tiene que estar menos 30. Está capturando. Y yo te digo que de Google puede capturar algo, pero de Facebook, la de Dios, está capturando. Entonces, claro, mi visión inicial de que Facebook iba a estar prácticamente solo con Google, Amazon, pues claro, empiezas a meter Netflix, TikTok, Microsoft, no sé, tantos jugadores que hacen las cosas tan bien y que tienen los bolsillos tan profundos para invertir, y en un entorno recesivo y apalancando el balance de la compañía y tal, ojo, o sea, no quiero estar ahí. Javier, si te parece, yo creo que ha quedado muy claro qué es lo que no te gusta de Facebook. Y además lo vamos a poner en la descripción del vídeo, el enlace a tu podcast y a tu página web, por si alguien quiere verlo, sobre todo la entrevista que has comentado y el artículo y demás. Aunque hemos hablado a lo largo de la entrevista tangencialmente de otras compañías, etcétera, etcétera, ¿te parece, Javier, si para los espectadores de Locos de Wall Street, y seguro que también va a haber muchos partícipes de tu fondo que te vea porque te siguen en todos lados, que nos cuentes, no sé, la última idea, una idea de inversión, una compañía que puede ser de las principales de tu fondo, o puede que sea de las minoritarias de tu fondo, o puede que sea una que estés mirando y que todavía no forme ni siquiera parte? Es decir, una compañía que últimamente te esté gustando lo que estás viendo, que estés ilusionado, que la estés mirando con ojitos, que te esté gustando lo que estás ejecutando. Has dicho varias veces ejecutando, también algo que veo que le das importancia. Sí. No sé, contadnos en 10 minutos cómo cuentas esas tesis resumidas. A ver, bueno, como os decía antes, las compañías me gustan, o sea, las compañías que estamos mirando ahora mismo, las que hemos entrado o que podamos haber tomado la posición muy recientemente y tal, como decía antes en la venta de Facebook, me gusta posponer un poco la información de cara a proteger un poco los intereses de los partícipes, ¿no? En la última ficha trimestral teníais ahí un par de pinceladas que le hemos dado a la cartera, porque con el cash de Meta pues hemos tomado alguna posición nueva y ahí tenéis algún comentario y tal, pero sí que os puedo comentar de compañías pues que a lo mejor hace tiempo de que no hable de ellas o que las vea que las veo que están especialmente a tiro o que me parezca que lo que están presentando es quizá un poco mejor que la cotización o el comportamiento que esté teniendo la acción en el mercado,
o que vea que hay una oportunidad interesante, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos de Netflix, ya salió antes, pero Netflix es claramente un ejemplo. Bueno, han subido un poco las acciones, ahora se han ido un poquito con esta presentación última que ha sido muy buena y tal, pero Netflix es claramente un ejemplo de compañía pues que estaba muy infravalorada frente a lo que estaba ejecutando el management. Otra compañía que además me preguntaban recientemente cuando hicimos la encuesta, small caps y tal y cual. De verdad, insisto siempre en ella. Lo que está ejecutando NBI Bearings en este escenario, siendo una compañía industrial, intensiva en capital, dependiente de variables externas, otra compañía que me dice, tú solo inviertes en calidad tal, y dices, no, pues, industrial, dependiente de tal, necesitan gas en su planta de Rumanía para fundir el aluminio, en su planta de rodamientos de Oquendo consumen mucha energía eléctrica y les ha subido de tal, acero, fletes desde China, y dices, pues que las tiene todas, ¿no? Las tiene todas. Las tiene todas. Mirad la presentación del segundo, o sea, la que acaban de publicar ahora, del tercer trimestre, o sea, expandiendo márgenes con toda la subida de precios que han... Y fueron de los primeros que se sentaron a hablar cuando vieron que empezaba a aumentar la inflación, se sentaron con todos los clientes que no son, o sea, son compañías OEM automovilísticas, compañías de fábricas de ascensores, Schindler, Orona, o sea, es decir, CAF, fabricantes de trenes, Gamesa, sector eólico, o sea, no son clientes pequeñitos, que tú llegues a un NBI Bearings y diga, no, es que yo soy una empresa de 50 millones y tú eres un petal, te subo los precios y ya está. No. Estos señores de ahí, de Oquendo, de Álava, con su empresita hormiguita del MAP o BM Growth, etcétera, se van a todos estos bichos y les dicen, no, vamos a subir pues precios, pero en unos un 7, en otros un 10, en otros un 15, en otros un 35 han tenido que subir, ¿no? Wow. Y aumentan márgenes, bueno, planes de eficiencia de empleados, etcétera, aumentan márgenes EBITDA en esta coyuntura de mercado dificilísima. O sea, me parece una ejecución y una prudencia, una eficiencia en costes brutal. Pero además, y este es el dato adicional, hablábamos de quistos con la subida del gas. A NBI se le está desplomando el precio del gas europeo. También. Cuando tú has... Y el acero, y los fletes, mirad los gráficos de los fletes de los últimos 3 o 4 meses. Cuando tú has subido tanto los precios, yo se lo preguntaba a NBI, quien le interesa la compañía, el último capítulo de la primera temporada del podcast, creo que es el capítulo 26 o 27, una cosa así, es la entrevista con Roberto. Le preguntaba, Roberto, cuando tú has subido tanto los precios, a continuación, si bajan las materias primas, ¿los vais a bajar? Y dice, no, esos precios ya no se bajan. Bien, ya no se bajan. Entonces, y me dice, ya, pero el riesgo es que si sigue subiendo el gas, nosotros 3 meses después de subir un 30% los precios, no vamos a ir a decirles, es que ahora te vuelvo a subir. Es decir, desde ahora, claro, no podemos subir otra vez. La subida adicional que haya, nos la comemos y va contra nuestros márgenes. Pero lo que está pasando es lo contrario. Es decir, ellos han subido los precios y tienen su eficiencia de costes muy adelgazadita, su estructura. Les está cayendo el precio del gas, les está cayendo el precio del acero, les están cayendo los fletes. Ojo con 2023 en adelante esta compañía, porque es que además las acciones están en mínimos de hace 2 o 3 años. Más o menos se capitaliza pues ahora mismo 40 y pico millones, lo puedo mirar porque hace unos días que no lo miro, pero no sé cómo está ahora mismo. Pero más o menos esta compañía, pues mira, 54 millones. Tiene 22, 23 de deuda, pues son 75 millones de market cap, más o menos, o sea, de EV completo. Esta compañía, si no fuese por la recesión de este año y la subida de todo esto, este año iba a estar haciendo 50 millones en ventas, 10 millones de EBITDA, o sea, está a 7,5 veces EBITDA, pero en menos de 2 meses sacan el plan 2026-2027, que es, supongo yo, por lo que han dicho, volver a duplicar. Es una compañía que en 4 o 5 años puede estar haciendo 100 millones en ventas y en unos 20 millones de EBITDA, capitalizando 70 millones. O sea, ¿qué pasa? Es muy poco líquida, mueve muy poquitas acciones, pero posiblemente algunos de los oyentes de la pueden acceder a esas compañías poco líquidas a las que tan pocos fondos pueden entrar, ¿no? Importantísimo saberlo. Es poco líquida, puede pasarse 1 o 2 años completamente plana y que te aburras de ella, etcétera. Estas compañías van a tirones. Es decir, tú te compras las acciones, puedes estar muriéndote del asco, travesía del desierto total, de repente un fondo de no sé dónde o alguien, un inversor grande, la ve y dice, oye, ¿qué coño hace esto capitalizando 50 millones si en 4 años puede estar haciendo 20 millones de vida? Coge, se pone a comprar las acciones y se te va de 4 y pico a 8 y pico, 9. O sea, el tirón de los últimos 3 o 4 años
te lo hace en 6 meses. Y cuando lo haga, tienes que estar ahí. Por eso nosotros llevamos pues 5 años en la compañía y nos está haciendo retornos. Con la que ha caído, que lleva desde 7, se ha ido hasta 4, retornos de más del 20% anual compuesto desde hace 5 años. Creo que NBI es una compañía que ejecuta muy bien y que desde el retorno de capital que obtiene, que más o menos es el 16%, el retorno de su capital invertido, como apalanca un poquito y el coste de su deuda es muy bajito, y además hacen alguna adquisición, como hicieron con Turnatori, que ahora se llama NBI Oradea, NBI Rumanía, despliegue de capital inorgánico más despliegue de capital orgánico, financiado muy bien, con una estructura muy eficiente, con un sector que tiene un TAM gigante, una compañía que ejecute bien como esta, puede darnos retornos compuestos a largo plazo muy superiores a los que dé el mercado. Entonces, bueno, pues hablamos de Netflix, hablamos de NBI, y compañía como Small Cap o Micro Cap, por decirlo así, y compañías pues, que vamos a hablar de Constellation, de Topicus, de Instalco, de Ziptech, de, yo qué sé, de las compounders suecas, por ejemplo. Sé que ahora publicaron recientemente, algún inversor español publicó una tesis sobre Ziptech que estaba bien, como resumen, y creo que pues, ya hay más inversores, más publicaciones sobre compounders suecas en España. Instalco es muy conocida, Ziptech, Lifco, Adtech, etc. Todas estas compañías, la subida de coste de capital, es decir, que la tasa de descuento haya aumentado, les ha perjudicado mucho a su cotización. ¿Se me escucha bien? Me parece que se cortaba, ¿no? Sí. Se había cortado una décima de segundo. Se te escucha bien de nuevo. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros entramos, por ejemplo, en Ziptech e Instalco a mediados de 2020. Bueno, Ziptech la compramos a 160 y se fue a 500 en un año y medio, una cosa así. Está a 200. La compañía ha crecido un 50, casi 60% en 2 años. Está desplegando capital a tasas altas. Crecimiento orgánico, ahora acaba de presentar un trimestre más flojo por una de las filiales en Reino Unido, etcétera. Crecimientos orgánicos del 6, desplegando capital al 15, con un poco de leverage, etcétera. O sea, una compañía que está aumentando EBITDA al 28-30% anual en este entorno recesivo, con un viento de cola que me decían los de, ya comentaré esto, pero vamos, una pequeña Autodesk, ¿no? Que estuve con ellos en San Francisco, los dueños de la empresa que desarrolla el AutoCAD. Dijo, oye, lo de el plan de infraestructuras de Estados Unidos y todo lo que hay que invertir y tal, ¿creéis que es un viento de cola para los próximos 2 o 3 años para una empresa de un software que utilizan las ingenierías? Y dije, Javier, las infraestructuras tienen un viento de cola a nivel global, no para 2 ni para 3, para los próximos 10 o 15 años. Hay una necesidad de inversión en infraestructuras a nivel global brutal por la urbanización, por el deterioro de muchas infraestructuras en Estados Unidos que están construidas en los años 40, 50, 60, que empiezan a llegar a su fecha de caducidad del hormigón. O sea, tú vas por aquí, por Estados Unidos, y en autopistas principales de entre ciudades grandísimas ves el hormigón deshaciéndose de los puentes con el hierro, la estructura, el esqueleto al aire libre, a la vista. Hostia. Porque el hormigón a lo mejor es un puente que lo hicieron hace 80 años. Y esta cosa que no pasa tanto en España, que con la Unión Europea pues tenemos muchísimas infraestructuras hechas en los últimos 20 años, ¿no? Bueno, pues eso es un viento de cola brutal. Pues Ziptech tiene un viento de cola importante en infraestructuras, pero además urbanas y con un componente tecnológico y muy centradas en la sostenibilidad, el medio ambiente, pues eso, coches eléctricos, transporte de última milla, sistemas de automatización para puertos para menos errores humanos en la carga de los puertos. Imaginaros en estos momentos lo importante que es. Bueno, pues es una compañía que ahora mismo está más barata que cuando la compramos nosotros, porque como le ha aumentado el coste de capital y las tasas de descuento, no, es que eso se fue a 50 veces flujo de caja. Me acaban de volver a mandar a 14 o 15 veces flujo de caja. Y la gente, no, pero es que hay cosas a 8. Ya, pero es que esto, mirad los márgenes. Es una compañía que está haciendo márgenes 12, 13%, va por márgenes del 20% porque invierte en negocios cada vez más rentables, con ventaja competitiva fuerte, pricing power, está subiendo el precio a todos sus clientes y no se le marcha ninguno, etcétera. Bueno, pues en esa idea de las compounders suecas, yo estoy hablando de Ziptech, pero quien lleve los últimos años diciendo, joder, claro, las compounders, pero es que qué caras, Lifco, Adtech, tal, todas estas, ¿qué caras están? Ahí las tenéis de vuelta. O sea, hay muchas que están a tiro, o sea, están para darle una vuelta a muchas de esas bolas de nieve que despliegan capital a tasas altas. Yo menciono Ziptech o menciono Instalco, pero hay muchas más. Instalco puede ser que empiece a presentar unos orgánicos con la parte de ciclo, tiene un poco un componente más cíclico en la parte residencial y tal.
Podría ser que tenga unos trimestres un poquito más flojos y tal, pero igual de convencido a largo plazo de que si despliegas capital, o sea, si tú compras a 5 veces EBIT y te cuesta el dinero el 2, el 3, aunque te cueste el 5%, es que estás desplegándolo al 20%. Y tienes unos orgánicos, porque Constellation Software, por ejemplo, que hablábamos de Constellation, Tópicos, etcétera, Tópicos tiene unos orgánicos un poco mejores, pero Constellation, o sea, Mark Leonard ha hecho una de las bolas de nieve más brutales de la historia y sigue haciéndolo porque cada vez despliega más, comprando a 5 veces y con orgánicos planos o muy poco positivos. Incluso hay compañías que las compran con orgánicos negativos, las reestructuran y tal, y dicen, oye, con que no se me deteriore, ya me vale. Bueno, pues estamos hablando de compañías que despliegan, bueno, Instalco despliega esa misma tasa, 5 veces compra. Sgip te compra 7, 8 veces porque compra negocios de mucha más calidad. Pero es que dices, no, es que no despliegan al 20, despliegan al 15. Ya, pero es que Sgip tiene unos orgánicos desde que salió a cotizar del mal 6% anual y ya no es de un año bueno. Es que compra negocios que tienen mucho más viento de cola. ¿Vale? Pues 15 o 16 de que despliegan más el 6% orgánicos es que te da más del 20 igual. Entonces, dices, no, estas compañías, claro, si la compras cuando está 50 veces flujo de caja, el D-rate que pueden tener te puede deteriorar tus retornos y que no sean del 20 y pico que hacen intrínsecamente la compañía, ¿no? Vale, estoy completamente de acuerdo. El precio de entrada en estas compañías es muy importante. Ahí las tenemos de vuelta. Unas están a 14, otras a 15, otras a 18. Claro, ¿eso cuándo sucede? Cuando todo ha caído un 50, un 60 y tienes Visa y tienes Standard & Poor's. Claro, y tienes claro, todo a tiro. Y quistos a 2 o 3 veces y hay mucho. Bueno, bien, yo creo que estos momentos son para mejorar la calidad de la cartera, es decir, para aprovechar para comprar negocios que estaban prohibitivos cuando se ponen a precios mucho más razonables. Me parece muy buena frase de reflexión final, exacto. Para momentos para darle un cambio a la cartera y efectivamente comprar esos negocios, como tú bien dices, que antes te gustaba, pero no te gustaba el precio, pues ahora el precio también se pone de cara. Javier, te decía también, y si te parece, podemos terminar la entrevista con esta pregunta. Que en Locos de Wall Street, te lo decía a micrófono cerrado, pues es una comunidad que nos gusta mucho todo lo relacionado con las opciones financieras. Somos muy creyentes de la herramienta, pero ojo, siempre desde un punto de vista de análisis fundamental. Es decir, nosotros analizamos una compañía, nos gusta lo que tú estás diciendo, la analizas, cómo va a crecer, el free cash flow, cómo está cotizando, etcétera, etcétera. Y decimos, bueno, pues oye, quizás si bajara un poquito nos gustaría más, pues podemos hacer una venta de put. Si vemos que está llegando a un punto donde ya podemos empezar a deshacer posiciones porque ha subido mucho, hacemos venta de call, etcétera. Es decir, te quiero decir que lo vemos desde una perspectiva fundamental. Nosotros no somos una comunidad que nos guste el trading, ni las opciones usarla para, bueno, pues oye, aquí está la delta subiendo. Claro, no, para nada, ¿no? En ese sentido, alguna vez te hemos escuchado también hablar precisamente de eso y de hecho lo has comentado con Facebook. Oye, no, nuestro precio medio, bueno, lo bajamos porque también hicimos unas ventas de call que cobramos la prima y tal. ¿Cómo consideras el ecosistema de las opciones y qué uso generalista le das tú en el fondo? ¿Es un instrumento que te gusta? ¿La usas de vez en cuando? ¿No? ¿Qué nos puede decir de las opciones? Vamos a ver, me parece que es una herramienta más que hay que, como se dice, a la guerra hay que salir con todas las armas posibles. Exacto. Y es un arma que es muy útil, claramente. Está demostrado estadísticamente que la venta de puts sistemática a largo plazo no otorga diferencial de rentabilidad sobre lo que hace el Standard & Poor's. O sea, salvo que, es que claro, dices, no, es que la vendí en el momento en el que, claro, pero entonces pues hay un timing, hay un escoger la compañía, hacer la venta de volatilidad en el momento en el que la volatilidad está alta, pero por definición, esa arma, si tú la usas por sistema, que ya está calculado, etcétera, etcétera y tal, no te daría una ventaja. Claro, ¿por qué? Y ahora vamos a decir por qué no te daría la ventaja. No te daría la ventaja porque el problema que tiene una venta de puts es que tú coges y vas obteniendo una renta, pero la venta de puts ideal, que tú, por ejemplo, dices, yo tengo mis calculadoras de TAES, le recomiendo a todo el mundo que se las haga y digo, oye, pues esta prima
sobre el nominal que yo estoy poniendo aquí, que si cae por debajo de mi strike a vencimiento, me ejecutan esa... Ya no explico las cosas básicas porque doy por hecho que ya si os gustan las opciones y ya lo habéis hablado de ello, es algo que quien nos escuche pues las utiliza y tal, ¿no? Oye, pues tienes el nominal, tienes esta prima que cobras, ¿durante cuántos días lo anualizas? Pues esto me está dando una TAE en compañías medianamente volátiles del Nasdaq, etcétera, etcétera. Es facilísimo, ya no digo si hay resultados por medio, que se cubre todo el mundo en Estados Unidos y están carísimas las opciones, ¿no? Hay una volatilidad implícita mucho más alta. Pero por lo general, sin resultados por medio, y ya no os digo en este entorno de mercado en el que estamos, que están las volatilidades disparadas, pues haces TAEs del 30 o del 40, pero como nada. Y dices, hostia, TAEs del 30 o del 40, pero si eso es el doble o el triple de lo que me da el equity a largo plazo, ¿por qué no puedes estar Claro, porque no tienes siempre, si la compañía estuviese siempre plana, que es el momento en el que tú al mismo strike puedes estar, vendo put, vence, vendo put, vence. Si estuviese siempre plana, la volatilidad implícita sería cero. Entonces, no te pagarían por esa prima. Te pagan porque no está plana, ni mucho menos, sino que está moviéndose. Entonces, las probabilidades de que tú tengas una ejecución, que si tienes la ejecución, compras las acciones al precio de compra menos la prima, es decir, mejor de lo que las habrías comprado, y se te vayan para abajo, que ya lo estarías asumiendo con una orden limitada de compra. Tienes el downside, por decirlo así, pero partiendo de la base de que el mercado a largo plazo sube y que una de las principales asimetrías en la renta variable es que los downsides están limitados a cero, que es que te quiebre la compañía, y el upside está ilimitado hasta el infinito, tú como vendedor de la put, durante un tiempo, estás en una posición incómoda en la que tienes el downside, pero no tienes el upside. Porque si la compañía no llega a estar por debajo de tal, te quedas con $3 o $4, lo que sea que hayas vendido, y si la compañía se va para arriba y tú acertaste en el análisis de esa compañía, se va al infinito, bueno, se va a donde sea y tú tienes una cara de tonto con tus 3 tristes dólares de tu prima en el bolsillo. Eso es lo que muchas veces se llama recoger monedas delante de la pisonadora, ¿no? El querer, al final te estás perdiendo. Sí, eso es una de las grandes inconvenientes, exacto, sí. Claro, entonces, ¿cuándo tiene sentido todo esto? Como dice Warren Buffett, cuando la compañía que te encanta la tienes analizada y está al precio ideal que tú quieres, el equity en cartera, cuando cae oro del cielo, recógelo con cubos. Ni venta de puts ni nada. Compra las acciones y olvídate, porque no vas a estar comprando, no vas a estar, pero ya que vas a tener el downside, que lo tienes con la venta de puts, ten todo el upside ilimitado. O sea, desde este precio yo quiero tener todo el upside, porque una compañía que de repente presenta unos resultados y te haga un 10 o un 15% en un momento, imagínate, una acción que está a 200, te hace un 10 o un 15%, son 20, 30 dólares. Tú a razón de 3 o 4 dólares tienes que estar a lo mejor 6 o 7 meses cobrando primas para que un movimiento fuerte que te haga el equity del día puedas llegar a compensarlo. Y las acciones, hay muchos días que te hacen un 10 o un 20%, ¿no? Entonces dirás tú, oye, ¿no te gusta la venta de opciones? Que tú siempre defendís. Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo tiene sentido esto? Esto tiene sentido cuando tú a lo mejor estás en las fases iniciales de analizar una compañía, ya ves que muy probablemente tomes una posición inicial o ya la tienes terminada de analizar y sabes que la quieres, pero el precio aún no es. Es decir, oh, es que esto está a 250. Haces tus valoraciones, te sale una TIR a lo mejor del 8,5 porque los flujos tal. Es que esto con una TIR del 11... pues con la calidad que tiene, me valdría para meterlo en cartera. Bien, ¿a qué precio te daría una TIR del 11? No, pues en vez de a 250, a 220. O sea, ¿a 220 comprarías equity? Sí. Tendría la orden de compra a 220. Bien, no tienes el upside porque a 250 no las tienes en cartera, con lo cual si se te va a 2000, tú no tendrías las acciones en cartera en ninguno de los casos. O sea, ya habías decidido no comprarlas a ese precio. Con lo cual, ya de poner la orden de compra a 220, que te paguen por esperar. Exacto. Entonces dices, no, pues en vez de a 220, el strike 230, que a lo mejor me paga $10 a un mes o lo que sea, pongo el strike 230, que menos 10 es el precio al que yo quería comprarlas. Pero si se quedan ahí mamoneando 250, 260, 270, 220, 200, $10, $10. A mí ya me están pagando por un cash que yo tengo en la cuenta por esperar. Solo en ese escenario creo que tiene sentido. De hecho, nosotros recientemente las estamos usando para construir una posición y que creo que tiene sentido. ¿Por qué? Porque, oye, si se va muy rápido para abajo a tu precio, ya te las dan y fuera, te quedaste con una prima, es lo mismo que haber tenido la orden de compra. Exacto. Si se van para arriba, tú tampoco las habrías comprado. Pero si sucede, ¿cuál es la situación idílica con las puts? Rango lateral, pero volátil.
pero que no se mueva mucho. Lo cual, ¿cuántas veces se tira una compañía 6 meses, un año y tú vas prima mensual, prima mensual, prima mensual? Eso es idílico. ¿Por qué? Joder, porque así sí que te haces una talla del 30 o del 40. Pero ¿cuántas veces pasa que una compañía esté... Bueno, en este entorno de mercado, ojo que... Bueno, las compañías que ya estén a tiro, que ya las quieras hay que comprar, pero en este entorno de mercado que recesión o recesión, el mercado ya ha caído mucho, la Fed, no sé cuánto, tal, hasta 2023 no empiezan a salir los datos de inflación solapados con la inflación tan alta, tal. El petróleo parece que cae un poco, pero no cae tal. Volatilidades implícitas muy altas, etcétera. Pum, 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 puedes ir sumando, ¿no? Pero sabiendo que tienes el upside limitado, recomiendo, esto es muy interesante, para si se va al infinito, aunque tú estés haciendo venta de puts periódica o sistemática, tener un poquito de equity en la cartera es un ansiolítico brutal. Es decir, oye, mira, yo aquí a 220, o yo qué sé, me invento cualquier meta, por ejemplo, imagínate que alguien quiere construir una posición, joder, con la hostia que lleva y no sé cuánto y tal, y el riesgo y tal, a saber las primas que están pagando ahora mismo por meta, tienen que ser altas. De locos, claro. Está a 95, imagínate, oye, yo es que a 80, no sé cuánto y tal, voy sumando y tal. Oye, cuando una compañía está tan deprimida y tú ya, por lo menos ten un 1% de manera que, oye, yo voy cobrando primas, pero si de repente se da la vuelta y se va de 90 a 200, por lo menos no tengo el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out que dicen los ingleses de, joder, es que eso se me ha duplicado y tenía pinos, tenía $3 en cartera, no tenía, por lo menos tengo un 1 y pico, 2% de la cartera, que ojalá si se pone a subir como la espuma, te estás encantado de que te estés beneficiando las primas que cobraste, pero además ese equity se te está duplicando, ¿no? Entonces, lo que decimos siempre, bueno, por supuesto, siempre cubierto, hay que tener el cash, si no te estarías apalancando. Siempre. Igual que en la venta de calls hay que tener las acciones. Hay que tener el equity siempre. Claro, siempre, si no, barbaridad. La venta de calls descubierta es la barbaridad más grande que hay. Exacto. Y luego, pues eso, pues oye, cuando tú vengas venta de put sistemática, tener un 1 o un 2% de las acciones de la compañía ya en la cartera, un piececito en el agua primero, ya la analizas diferente, o sea, sigues profundizando, te lees las conferencias, vas mirando todo con mucho más skin in the game. Tienes un pie en el agua, ya sabes a qué temperatura está, ¿no? Pero luego vas haciendo la venta de puts sistemática con el ansiolítico brutal de que si suben las acciones, feliz, o sea, encantado de que suban. Si caen, me ejecutan y paso del 1 y pico al 3 o el 4 que quería tener, pues genial también, porque lo he hecho al precio al que quería, menos las primas, o sea, más barato, ¿no? Sí. Pero bueno, en esos casos, y luego por terminar con el tema, oye, compra de puts. En general ya tenemos el capítulo de invertir en derivados, que de tu dinero en acción, comentamos estrategias con opciones, es muy básico, ¿no? Las estrategias más sencillas. Abundaremos en eso porque pregunta mucha gente y probablemente hacer un capítulo específico de venta de opciones tenga sentido. Pero por dar algunas pequeñas pinceladas, así como el vendedor de opciones pone el tiempo a correr a su favor y cada día que pasa y el equity no se mueve, tu prima vale menos, como lo cual, es decir, está corriendo a tu favor el tiempo, la vendiste a 5, 4, 3, 2, 1, genial, porque ahora o la puedes recomprar más barata o pasa a valer 0 porque llegó el vencimiento, estabas out of the money y tu prima te la quedaste entera. El comprador de opciones, el tiempo, está, en vez de vendiendo volatilidad, está comprando volatilidad. Normalmente cuando suceden las cosas, si la volatilidad está alta, tienes que pagar bastante por las primas, es decir, cuando no sucede nada, pues oye, la volatilidad está baja, te paga un poco por esas primas tal y cual. Oye, a lo mejor la compra de opciones que puede tener sentido, ¿cuál es? Oye, cuando está moviéndose todo mucho y están mis acciones tiradas, si te quieres comprar una call out of the money, por si esto sube muchísimo, esa prima... Esa es la que uso yo. Yo soy un vendedor de opciones, me gusta mucho más estar en el lado del vendedor de opciones, con lo ejemplo que tú has dicho, pero de vez en cuando acciones muy asimétricas, acciones que están pendientes de algo que tú dices, bueno, esto se puede disparar por 1000 o puede quebrar y tal. Yo le llamamos una call semilla. Con semilla, exactamente. Meterle unas moneditas, ¿no? Exacto. Eso hay que eso hay que tener en cuenta que la esperanza matemática de eso es muy negativa, con lo cual te vas a hartar de perder la gran mayoría de veces, con lo cual hay que hacerlo con una simetría tan grande que solo con que te salga una, me lo invento, de cada 50 o de cada 100, teniendo en cuenta que las otras 49 las hayas perdido, tu retorno neto sea muy elevado, ¿no? Normalmente cuando sucede eso, las compañías en las que puedes hacer eso, las volatilidades implícitas son tan altas que incluso las calls out of the money valen bastante pasta. O sea, ¿cuál es la compra de calls que a mí me parece idílica? Por decirlo así. Que
Eso, claro, pues que eso es lo que se basa la inversión. O sea, pagar por algo que nadie da ni una posibilidad hasta que suceda. O decirlo de alguna manera. Hablaban de un 50 Cent, que era compra sistemática de calls en escenarios cisnes negros, por decirlo de alguna manera. Sí. Que yo con el paso del tiempo, nosotros cubrimos la cartera en COVID en febrero del 20, y bueno, creo que nunca en mi vida voy a hacer una cobertura con el mejor. O sea, el problema y por terminar con lo de la compra de opciones, tienes el tiempo corriendo en tu contra, con lo cual, si no se produce un evento en ese plazo hasta el vencimiento, tú pierdes tu prima. Todo. Con lo Pierdes cual, el 100%. 100%. Con lo cual, tiene que suceder cosas. Con lo cual, con la venta de calls, la venta de opciones, si no pasa nada, ganas. Es decir, tu esperanza matemática de que todo las all things equal, o como dicen, oye, pues todo el resto de variables iguales, te quedas con la prima, porque se supone que lo estás haciendo con un strike que está un poquito autodemonio, ¿no? Bien. En la compra de calls es al revés. El evento tiene que suceder, o la compra de puts, que se te vaya para abajo, se te vaya para arriba, en función de si tienes put o call, tienes que suceder el evento en ese plazo para que te entre en el money y tú, o sea, ya tienen que pasar cosas para que tú no pierdas tu dinero. Bien, con lo cual tienes el tiempo Y tienen corriendo que en tu pasar contra. después de que hayas ejecutado. Claro. Entonces, tienen que pasar, o sea, el tiempo está corriendo en tu contra, con lo que quiere decir que por definición, como el tiempo pasa, tú ya estás poniendo las probabilidades en tu contra. Bien. Entonces, cuando nosotros hicimos esa cobertura, nunca en mi vida, estamos hablando de timing, ya no es inversión, sino que ya estamos hablando de jugar timings, momentums, tal, ya no estamos hablando de inversión fundamental, sino que ya estamos hablando de otra cosa. Nunca en mi vida voy a clavar un timing de tal manera. No nos beneficiamos suficiente de ese gigante timing que tuve. ¿Por qué? Porque las probabilidades que se le daban a Europa y Estados Unidos a que sucediese un evento de tal magnitud eran nulas. O sea, los índices seguían haciendo máximos a mediados de febrero cuando China estaba cerrado literalmente. Y yo lo que hice fue cubrir la cartera con venta de futuros sobre índices, con lo cual saqué un paraguas y nuestra cartera simplemente no cayó tanto como los índices. Bien. Todos estos procesos hay que ir refinándolos y a día de hoy pienso que hay maneras de, cuando veas un evento de tal magnitud por el que el mercado paga tan poco, hay fórmulas para que la asimetría sea muy grande en los retornos. De manera que tú, imagínate, yo tengo una cartera de 100 comprada y yo vendo futuros por menos 100 en Eurostoxx, Nasdaq. Pues yo no lo hice sobre estos índices porque me parecía que estos índices podían hacerlo. Lo hice sobre Eurostoxx Autos, Eurostoxx Banking, todo Travel, todo lo que era la basura que creía que peor podía comportarse en un escenario así. Pero imagínate, no, yo tengo una cartera tecnológica, no, yo tengo una cartera muy parecida a Apple, no sé cuál tal, Standard & Poor's, o yo tengo una cartera banca, finanzas, seguros o tal, automovilísticas europeas, pues Eurostoxx, coges el índice que más se parezca a tu cartera, más 100 long, tengo una cartera 98, lo que sea, menos 98 me pongo corto en esos índices y tal. Vale, sacas un paraguas, pero más o menos la caída que venga, si tu cartera cae un 40, el short sobre el índice te va a subir un 40, proporcionalmente un 50 o 60 sería, con lo cual tú te quedarías más o menos a cero. Creo que en un escenario importantísimo para que las primas valgan poco, que esto es lo que hizo Bill Ackman con lo de los intereses y los swaps y todo eso y tal, Sí, sí, sí. cuando se da tan pocas probabilidades a que suceda algo, tú por muy poco coste, o sea, es decir, oye, compro unas opciones, se lo hizo con CDS, se pueden hacer con calls o puts out of the money, etcétera. Esto me cuesta tan poco porque la volatilidad implícita está tan baja, el mercado da tan pocas probabilidades y que un evento de tal magnitud suceda, que yo tengo que tener un derivado en mis manos que si se produce el evento hasta el vencimiento, el problema de esto es que las opciones, uno de sus componentes principales es la volatilidad, pero el otro es el temporal. Es decir, no, es que yo quiero hacer esto a 5 años. Joder, te va a costar esa prima, pues en 5 años pasa un evento fijo. Imposible. Entonces tienes que hacerlo a 2 o 3 meses, tenéis que clavar el timing. Bueno, pues como lo hicimos nosotros, en 2 o 3 meses pasó. Pues entonces, que en un plazo no muy largo para que la prima no valga mucho, metiendo unas call moneditas, como decías tú, metiendo una tal, si tu cartera cae en un 40, en ese plazo, un 30, un 40, el derivado te tiene que hacer por 3, o sea, que tú 4. metiéndole un 2, un 1, un 2% de tu cartera, eso te haga por 50. O sea, es decir, que tú en neto, aunque tu cartera te caiga un 40, el performance de tu fondo no sea un paraguas, sino que en neto termines haciendo un año positivo. Ese es el único escenario. Y sucede en muy pocas ocasiones, pero
periódicamente lo miraréis. A finales de 2017, mirad lo que pasó en febrero de 2018. Finales de 2019, principios de 2020, mirad lo que pasó en COVID. Cuando la volatilidad se pone tan baja que el mercado está seco, o sea, es VIX 12, que es lo que pasa periódicamente, 12, no, es que no va a pasar nada, todo va bien, no tal, pasa periódicamente. No ves ni una sola nube en el horizonte, todo tal, crecimiento del 3%, inflación controlada, empleo no sé cuánto, tal. Goldilocks, ¿no? Que pasa de cada 10 años pasa 1 o 2 veces, tal. Dices, coges y dices, oye, ¿cuánto vale aquí la posibilidad? Es que siempre se va a romper ese equilibrio por algún lado. Fíjate que Enrique Castellanos, que es el director del Instituto de Bolsa y Mercados, que lo tenemos nosotros en el curso como charla, que da charlas de colaborador y demás, en el curso de opciones, fíjate que él decía el otro día en una charla que tuvimos que la volatilidad siempre revierte a la media. Claro, siempre. claro. VIX, todo lo que sea relativo a volatilidad, siempre revierte a la media. Y es lo que tú estás diciendo. Eso hay que usarlo a nuestro favor, sabiendo que cuando la volatilidad está muy baja, tarde o temprano terminará volviendo a subir. Con lo cual, hay una estrategia de esas que la volatilidad revierte a la media, que es cuando la volatilidad está muy alta, me pongo corta de volatilidad porque esto va a terminar bajando. Estrategia perdedora donde las haya, siempre pierdes haciendo eso. Porque hay estudios, ¿no? No, es que yo lo que voy a hacer es cuando la volatilidad, el VIX se vaya a 60, voy a comprar puts del VIX porque tarde o temprano va a caer. Bueno, hay un estudio brutal, lo leí tal, que es porque hay herramientas en Interactive Broker tal, que te pueden calcular en cada momento cómo estaba la volatilidad, lo que cotizaban las primas de tal vencimiento, cómo evolucionó esa prima cuando se desplomó la volatilidad. Siempre sucede lo mismo. Cuando la volatilidad está muy alta, esas primas valen muchísimo dinero. Y cuando la volatilidad cae, el paso del tiempo, es decir, la disminución del valor temporal es más grande que el descenso de la volatilidad. Con lo cual, has comprado volatilidad cuando la volatilidad estaba muy alta, pasó lo que tú decías y perdiste pasta porque cayó la volatilidad de tus propias primas, con lo cual la cotización de esa prima es más baja porque hay menos volatilidad y además pasó el tiempo. Con lo cual, ojo con lo de la especulación con el VIX, porque siempre revierte a la media, pero es muy difícil ganar dinero con el VIX. Muy difícil. Muy difícil acertar. De hecho, recordaréis que en febrero de 2008 se volatilizaron varios ETFs del VIX porque se disparó los eventos de estos. Bueno, pues al revés puede pasar también, ¿no? Entonces, meterle unas moneditas a eventos poco probables tiene que ser claro. Pues claro, ¿cuánto te puedes jugar? Si sabiendo que las probabilidades de que lo pierdas son muy altas, pues es que no le puedes meter más del 0,5% de la cartera, una cosa así, porque a lo mejor dentro de 3 meses sigue la volatilidad por los suelos y tienes que meterle otro 0,5 para seguir. Claro. Y lo pasan otros 3 meses y otro 0,5. Claro, pues estamos hablando de que como mucho puedes jugarte un 2% anual en eso. Y cuando pase, si sabes que de aquí a 2 o 3 años pasa, y cuando pase, se tiene que ser un multi-bagger en tu hedge. Ese tipo de coberturas tan asimétricas es lo único que yo veo que tiene sentido como comprador de opciones. Sí. En el resto de estrategias, como ya expliqué antes, creo que ser vendedor de opciones en algunos escenarios concretos tiene más sentido. Bueno, pues Javier, teníamos hablado 1 hora, pero yo me lo he pasado genial. Da gusto escucharte hablar. Además, yo en mi caso, que me gusta mucho andar y me pongo muchos podcasts y estoy acostumbrado a tu tono de voz porque te escucho tanto en tu podcast como en otros que participas, pues me ha sonado muy familiar, me lo he pasado muy, muy bien. La excusa era Meta, hemos hablado de Meta, pero yo creo que le hemos dado un barniz a muchas otras cosas y nuestros espectadores y tus partícipes yo creo que van a disfrutar mucho. Y Javier, decirte lo que le decimos a todas las personas que pasan por nuestro canal, ¿no? Sobre todo de tu nivel. Oye, que preferimos que sea un hasta luego, que periódicamente no vamos a ser cada mes, pero cada 3, cada 6 meses llamarte y que simplemente el escucharte que nos cuentes esto, cómo va el mercado, qué ves y el entusiasmo con el que transmiten las cosas, pues para nosotros sería un lujo. Hombre, yo encantado. Es que para mí es, lo como decía antes, ¿no? Mi pasión y como pues se ve que se te nota, hablo con pasión porque me gusta mucho. Es importante cuando transmites las ideas que cada uno haga su propio trabajo porque yo como transmito con mucha pasión parece que la pasión le da mucha credibilidad a todo lo que estoy diciendo y yo cometo muchos errores. O sea, es decir, cuidado con las personas que hablamos con pasión, con creer a la ciencia. O sea, es decir, hacer siempre doble check, miraros vuestras... O sea, es un proceso de aprendizaje que cada uno debe seguir.
lo de Meta puede ser que me esté equivocando y la hayamos vendido mal, o he hablado ahora de Zipto, de DNI, puede ser que sean inversiones que vayan mal, o las opciones, etcétera. Importantísimo que cada uno siga a su, pero a mí me es inevitable porque me gusta mucho, entonces es mi forma de expresarme así con pasión, ¿no? Me encanta lo que hago y la verdad es que todo este mundo creo que tiene una relación con cuestiones de la vida mucho más profunda que la mera inversión para ganar dinero y las finanzas. O sea, una empresa, cuando vas allí, las personas y las historias de los emprendedores, y ahora uno hace esto, un tema muy social, humano, por decir así, de comportamiento con diferentes actores, cómo interactúan entre ellos y demás, que me parece apasionante, ¿no? Entonces, bueno, pues como me parece apasionante, así lo transmito, ¿no? Pero bueno, que eso, que hay que hacer siempre due diligence, cada uno tiene que mirarse muy bien las cosas porque es apasionante, pero es muy, muy, muy difícil. Los mercados son un lugar muy complicado y ganar dinero con esto es complicado. Sí, sí, yo fíjate que coincido plenamente contigo, que muchas veces digo, bueno, si al final, no sé si la rentabilidad que uno obtiene, si al final se indexara, pues sería la misma, pero yo creo que él tiene un componente de la inversión de desafío intelectual, de estar pendiente de todo, Claro. de estar al día de lo que pasa en el mundo, que eso, pocos hobbies o pocos trabajos o pocas actividades te lo dan como el mundo de la inversión. Total. Completamente de acuerdo. Javier, muchísimas gracias. Ha Nada. sido un verdadero placer. Y ya sabéis todo dónde encontrar a Javier. El que quiera escucharlo y no lo conozca, bueno, pues mirad los primeros puestos en iVoox y demás, porque su podcast es muy bueno y ya lo sabéis. Javier Acción, de Acción Inversiones, y pondremos su página web en el link de la descripción. Un fuerte abrazo, Javier, muchísimas gracias. Y Gracias nos a despedimos. vosotros. Nos vemos en la Chao. próxima. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta ahora.